Problema, solución. Tú haces este tipo de delito, tú te vas a llevar este pedazo de castigo, porque te lo mereces. Endurece las cárceles para que el que entre, cuando salga, no vuelva a delinquir si es que sale. Si es una persona, lo que dices, ¿no? Que migrante, cuando hace una cosa, esa persona, no hablarán directamente de esta persona, generalizarán directamente que todos los negros, por ejemplo, hacen. A la gente de España le ha cabreado mucho en época de pandemia ver que ellos estaban encerrados y al mismo tiempo observar en hoteles de 3, 4, incluso 5 estrellas en las Canarias, pues había chicos africanos en la piscina bailando con chicas de la Cruz Roja. Y la gente se ha cabreado. El problema de la gente y el problema real de España que tiene el tema de la inmigración es que achacáis cualquier cosa que hace una persona negra, marroquí, china o india a toda una nacionalidad. O sea, es que esto no puede ser. En cuanto a todo lo que serían tipología de delitos de índole sexual, hay una correlación con todo esto. ¿Cómo va a ser imposible? ¿Cómo va a ser imposible? Dame el sol donde haya una correlación entre los delitos sexuales y la inmigración. Aquí usted. ¿Tú no estarías de acuerdo con que se organicen mezquitas en España? No. Madre mía, hermano. Pero sí. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Soma, nuestro espacio reservado para debates de actualidad. En el día de hoy, el debate que traemos sobre la mesa es el de la inmigración como fenómeno, como elemento de análisis, de intercambio de opiniones. Y antes de todo, bueno, pues me gustaría señalar que este debate tiene la finalidad de hacer un intercambio libre de opiniones y que al final pues sí que son los espectadores, ¿no? Los oyentes quienes deciden cuáles son los argumentos que les convencen y cuáles no, pero sí que nos gustaría mantener un tono de respeto, de escucha, de reflexión, donde por supuesto cada persona hará uso de sus razones, de sus argumentos, de sus vivencias, de sus observaciones para tratar de convencer, pero creo que hay un punto de interés también que es la posibilidad de estar sinceramente abierto a dejarse convencer por quien tiene una opinión diferente, ¿no? Y de reconocer algunos puntos que quizá no habíamos contemplado en un principio para garantizar un intercambio de ideas realmente fluido, respetuoso, honesto, que creo que es la manera más asequible, ¿no?, de abordar estos temas. Entonces, en el día de hoy nos acompaña, por un lado, en el bando, digamos, que tendría el foco, ¿no?, en los retos y problemáticas que quizá podría suponer el modelo migratorio actual, el modelo migratorio que tenemos en general en Europa y en particular en España, de manera que en este bando, pues en primer lugar, pues presentamos a Vila Dixit, que es una cara conocida como muchos sabéis. ¿Qué tal, Vila? ¿Cómo estás? Un placer y gracias por la invitación. Y en este caso nos acompaña también Kevin Pérez. Kevin Pérez es parte del comité ejecutivo del partido político Se Acabó la Fiesta. ¿Qué tal, Kevin? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación, un saludo a todos también y un placer estar aquí. Perfecto. Y digamos en el bando que quizá va a poner más el foco en las dificultades que pueden padecer los inmigrantes, ¿no? Los retos que pueden sufrir como personas que viajan de un país al otro e inician una nueva vida en otro lugar, y las posibles desigualdades o discriminaciones que sufrirían. En este caso pues nos acompaña Bangu. Sí, soy yo, Bangu. ¿Qué tal? Bienvenido. Hola, gracias por invitarme. Activista. Sí, tienes también un podcast también, ¿verdad? Donde Exactamente. tratas algunas de estas cuestiones, si no me equivoco. Totalmente, sí. Y hablo de cosas de la comunidad, como ya sabéis. Muy bien. Y también nos acompaña Umu, activista también, ¿verdad? Sí. Hola, muchas gracias por invitarme. Bienvenida. Sí, también soy activista por lo que me ha tocado, ¿no? Muy bien, perfecto. Vale, pues en este punto sí que tenemos una serie de temas que trataremos dentro de lo que supone el fenómeno de la inmigración. Veremos hasta dónde llegamos. Y la primera pregunta que me gustaría plantear, si os parece bien, podemos empezar por el sector de mi izquierda. La primera pregunta sería si creéis que cualquier persona tiene derecho a permanecer donde desee, independientemente de su origen, independientemente de donde sea que quiere vivir o donde prefiere habitar. ¿Quién se anima a iniciar el debate? Te doy... ¿Empiezo yo? Sí. Vale, bueno, es que es una pregunta muy relativa y muy abierta, ¿no? El hecho de todo el mundo puede vivir donde quiera, paz y amor para todo el mundo, ¿no? Y para mí es muy abierto.
Pero lo que se trata aquí realmente, ¿no?, es el hecho de quién puede decidir dónde puede ir a una persona y dónde no puede ir a una persona. Tratando el tema de inmigración en España, que es el tema que estamos tratando actualmente, mi opinión en este aspecto es que la problemática que hay con la inmigración actualmente en España deja mucho que desear con el hecho de que España no mira mucho la historia, ¿no? Me quiero remontar y siempre se dice, ¿no?, que el discurso empieza por ahí y que siempre nos acabamos yendo ahí, pero es que todo empezó ahí, ¿no? Me quiero remontar al tema de la esclavitud. África es un país que ha sido colonizado por todo Occidente, por todas partes. Es un país donde se hablan miles de lenguas que no son las lenguas autóctonas de África. Entonces, ¿qué pasa? Si nos remontamos a la esclavitud, estas sociedades fueron interrumpidas, ¿no?, por Occidente en este caso, dependiendo del país de África que fuera colonizado, fueron interrumpidas. Eso significa que el desarrollo que podrían tener, como ha podido tener Occidente o otros países, no es el mismo. El hecho de no haberse podido desarrollar crea, ¿no?, toda esta desigualdad dentro del país, ¿no? Yo hablo de Senegal porque mis padres son de Senegal, entonces puedo hablar de Senegal, pero también podríamos hablar de Guinea y otros países. No se pueden desarrollar, entonces el país no crece. No hay salidas, yo estudio, no puedo trabajar, no estudio, hay mucha pobreza, entonces ¿qué hago? Emigro. España recibió mucha inmigración por cercanía, no por nada más. Es decir, no por el hecho de que España sea el mejor país del mundo, que bueno, que por algunos lo será, no es por insultar ni por faltar ni mucho menos, pero me refiero que no tiene otra razón simplemente que por la cercanía geográfica que tiene con África. Entonces, la gente emigra. La esclavitud se abolió en su momento y la esclavitud física ya no existe. Pero todos los países de Occidente que en su momento colonizaron África siguen viviendo de estos países. En Senegal, por ejemplo, la moneda de Senegal es el franco CFA, que es la moneda de Francia. Cada vez que yo voy a Senegal y compro un agua, Francia se lleva una tajada. España también colonizó muchos países de ahí. Entonces, cada vez que alguien va a un país donde España ha colonizado, España se lleva una tajada, sin hablar de todos los recursos naturales. Entonces, permíteme, este pasado tan opresor, presuntamente, digamos que ofrecería el derecho a poder viajar a otros países, como planteaba en un inicio. No simplemente el derecho, sino, o sea, sí, generaría el derecho de poder viajar, pero es que al final no estamos hablando de derecho, sino de una necesidad que hay dentro de los países. Entonces los países emigran y vienen aquí, igual que podrían ir en otro país. Claro, esa sería la explicación. La movilidad mundial es un derecho. Vale, de acuerdo. Como persona. Vale, muy bien. Entonces, en tu caso, Bangu, ¿estás de acuerdo? ¿Cómo planteas esta cuestión? Estoy totalmente de acuerdo de lo que estaba, para no repetir de lo que estaba diciendo mi compañera, ¿no? Si todo el mundo tiene el derecho de emigrar, ¿no? Yo diría que sí. Hace poco estuve hablando con una compañera mía que es de aquí. Me decía, Bangu, voy a otro país, voy a Suecia para trabajar ahí. ¿Por qué? Porque aquí creo que allí puedo vivir mejor, allí, ¿no? Entonces ella me estaba diciendo esto, que se va a vivir allí. ¿Por qué? Porque ha pensado que vale, voy a mejorar mis condiciones de vida. Si en África, ¿no?, lo que estaba diciendo con toda la colonización que ha habido ahí, ¿no?, y que muchos de nosotros, ¿no?, salimos de nuestros países, claro, algunos salen queriendo, ¿no?, vivir otra experiencia. También no es que no, porque hay guerra ahí o porque no, porque quieren salir de su país para vivir otra experiencia, como un europeo coge su pasaporte y decide de ir a viajar, a visitar a otro país, ¿no? Entonces, ¿pero qué pasa? Cuando nosotros, por ejemplo, queremos, ¿no?, venir a Europa, por ejemplo, tenemos esa barrera. Mientras es un derecho para todo el mundo de salir de su país, de vivir otra experiencia, de conocer otro país, no significa solamente porque estoy en guerra para salir de mi país. Puedo salir de mi país simplemente el hecho de ir a conocer otro país, a conocer otra cultura, ¿no? Entonces, es que es un derecho para todo el mundo, sí. Pero si Europa ha ido en África, de lo que estaba diciendo mi compañera, ¿no?, a colonizar ahí sin pedir permiso, ¿no? Porque es lo que ha dicho, que ahí en Senegal se habla francés, en Guinea se habla francés, tenemos nuestro idioma, ¿no? Entonces, no hemos dicho que vayáis ahí a colonizar, no. Y si queremos salir. No hace falta que tú me pongas barrera, porque un ejemplo que te puedo decir,
para venir aquí, yo quería venir en avión, presentando visado, ¿no? Para venir aquí. Pero me denegaron mi visado. Entonces, eso hace que no tú me permites diciéndome, vale, si tengo para ir a Guinea, ahora puedes pagar 1.000 euros o menos de 1.000 euros. Pero para venir en patera, pagas 4.000 euros. ¿Ves la diferencia? Entonces, si te pones barrera para venir, ¿no? Normalmente y te dice que no puedes venir porque no tienes esa condición. Y entonces venimos como todo el mundo, ¿no? Ese derecho de salir como queramos. Sí, Vale, puedo hacer una puntualización. Sí, claro. O sea, lo que está diciendo es completamente cierto y además añadir, ¿no? El hecho de que tú como español puedes viajar donde quieras, en cualquier país de África, sin ningún tipo de visado y sin nada. Absolutamente nada. Entonces, es un derecho que no se está cumpliendo o se cumple y hay privilegios según el país de donde vengas. Vale, perfecto. Muy bien, pues creo que ha quedado claro cuál es vuestro punto de vista en este aspecto. Por lo tanto, ¿qué es lo que piensa el bando, digamos, más crítico con el fenómeno? ¿Cuál de los dos quiere empezar? Empiezo yo. Hablamos de derechos, pero considero que falta una palabra, que es la palabra obligación. Cuando entramos en un país, ya sea mediante visado, como yo he tenido que viajar a Estados Unidos, estuve 3 meses, necesitaba un visado de 90 días, viaje, visado, solo por ir allí. Dentro de la Unión Europea tenemos la suerte, los que estamos nacionalizados o pertenecemos a la Unión Europea, que podemos viajar mediante el uso de DNI. Espacio Schengen, no hace falta pasaporte. Tenemos esa facilidad, es cierto. Podemos viajar a cualquier sitio, conocerlo, pero cuando hablamos de irse a otro país a vivir, tenemos que entender también la parte de la obligación también de respetar y adaptarse. Podemos tener una cultura diferente y dentro de ese derecho o esa posibilidad que tenemos de viajar y conocer otros sitios o incluso formar una nueva vida allí, tenemos también la obligación de adaptarnos al sitio al que vamos, conocer la cultura sin perder la nuestra. Pues nadie tiene por qué perder su propia cultura, pero hay que adaptarla también un poco a las condiciones, sobre todo del país al que vas. El derecho está muy bien, pero la obligación está implícita en ese papel que juega también el tener que irte a otro país. Entonces, permíteme, si estás de acuerdo en cuanto a que existe el derecho de poder, por supuesto, viajar fuera de tu país y visitar el país que tú deseas y residir ahí. Sin embargo, planteas que hay una letra pequeña en este derecho, ¿no? Que hay una obligación o una responsabilidad que se asocia a este derecho. Faltaría más. Tú cuando vas a un sitio sabes que tienen unas normas. Si tú no entras en un país porque te limitan el acceso por ciertos requisitos que pidan ellos o tienes ya la intención de irte a vivir a ese país con la intención de quedarte de forma ilegal, sabes que aunque tú vayas con un visado, ellos si vayas con un avión te van a calar, te van a pillar, porque pasa muchas veces esto de que vemos unas personas que viajan a un país para un mes con una maleta de 60 kilos de ropa, dicen, ¿tú a qué vienes un mes? Y aunque vengas con un visado, saben cuáles son las intenciones y te vuelves de camino en el mismo aeropuerto, de vuelta para casa. Entonces hay que tener en cuenta eso. Y hay gente que huye por necesidades. Pues la verdad es que literalmente es una putada que se tenga que huir de un país para poder hacer esto. Pero es que también estamos viendo en España ahora con los jóvenes, yéndose a Bruselas, a Bélgica, Suiza y otros países buscando otra oportunidad. Que no hay guerra ni esclavitud, y gracias a Dios. Pero claro, tenemos que entender que el derecho existe, la posibilidad está de hacerlo, pero hay una obligación. También con el derecho siempre está la obligación. Muy bien, pues si quieres continuar, Vila. Yo creo que el hecho de que hoy estemos aquí 4 personas reunidas, más una que estaría como moderador, al final responde a que esto ha sido un ensayo, ¿no? Algunos lo venden que es por cuestiones altruistas, incluso de filantropía, de ser solidario. Yo considero que puede ser más por cuestiones de sacar rédito político y económico, solo hay que ver el patrimonio que tiene Oscar Camps, pero ha resultado algo fallido. Solo hay que ver otras ciudades o otros países que podríamos decir países espejo, como podría ser Suecia. Suecia en cuestión de una década se ha perdido en cuanto a índices de criminalidad. Hace poco salía la secretaria general del gobierno de uno de los partidos más progresistas diciendo que se habían equivocado. Cada vez hay más países europeos que las personas que residen ahí, los autóctonos, están haciendo manifestaciones pidiendo ese tipo de deportaciones. Yo, por supuesto, estoy de acuerdo también con Kevin, que sí que debe existir el hecho de que todo el mundo, y cumpliendo unas condiciones y al mismo tiempo también ofreciendo cierta información al país al cual tú vas a residir, como podría ser
si tienes o no tienes un historial delictivo, cuáles son tus intencionalidades, y luego también hay muchísimos matices, ¿no? Que al final uno de ellos podría ser cuál sería la formación académica de estas personas, porque esto, en cuanto a la cualificación se refiere, tiene un impacto en la economía, en el mercado laboral, etc. Toda la razón en cuanto a lo que comentabas tú al inicio del debate, de que en África, al final, hay unas infraestructuras mucho más precarias que en España y que probablemente por eso no en todos los países se puede permitir que haya el desarrollo en las personas en lo que sería su parcela laboral y académica. Pero sí que creo también al mismo tiempo que en muchas ocasiones se tiene una realidad distorsionada de lo que es España y de lo que puede ser, por ejemplo, Marruecos. Hay ciudades en España que el paro es el doble que en otras ciudades de Marruecos, y tú también al mismo tiempo lo comentabas, y ahí también te doy la razón, de que para llegar en pater aquí tienes que pagar 4.000 euros. Hay mafias que están detrás de todo esto, que para mí al final son traficantes de personas. Punto A, traficantes de personas. Punto B, para mí, que de todo esto acabaría siendo cómplice también el gobierno actual, ¿no? Que permite, pues, que por ejemplo, una de las rutas más criminales, como podría ser la de llegar a las Canarias, se traduce en que 1 de cada 10 personas que intentan llegar a las Canarias mueren en el mar. Y esto para mí es un drama, y yo también quiero mostrar este tipo de relato que al final no sabría decir muy bien en qué momento ocurrió, si es que esto ha ocurrido alguna vez, porque no ha habido ningún tipo de consenso, en el sentido de, en el momento en el que tú te desmarcas de este tipo de discursos, podríamos decir más progresista, más de izquierda, que parece que no sientas ningún tipo de empatía hacia las personas que están emigrando, pero al final yo podría cambiar esa misma pregunta y deciros, ¿qué ocurre con las víctimas, como podría ser la víctima de Alcalá de Henares, la víctima de Hortaleza, la víctima de Bilbao, la vícima de Santander, la víctima de Manresa, que fueron víctimas de violaciones grupales que en su totalidad todos eran inmigrantes? Y es como, sí, esto es así, esto es así. ¿Y por qué menciono lo de inmigrantes? Porque si hubiésemos tenido un control mayor de nuestras fronteras, estas violaciones grupales se hubiesen podido evitar. Pero ocurren violaciones grupales a manos de autóctonos, por supuesto. Constantemente. Perdón por cortarte. Un inciso. Digamos que para volver a la pregunta inicial, atribuyendo, digamos, al fenómeno de la inmigración una serie de sucesos, ¿no? O una disminución en la seguridad del país, ¿tú estarías en contra de esta libre circulación? ¿Hasta qué punto la condicionarías? Porque también cuando comentas que, bueno, pues un número que podemos determinar, no sé cuál es la cifra que has dicho, uno de 5, ¿no? De las personas... El 10%, en las Canarias. De las personas que tratan de acceder a Europa a través de las Canarias, pierden su vida en el mar. Correcto. ¿Qué lectura haces de este fenómeno? ¿Crees que quizá si el itinerario, digamos, legal de migración fuese más fácil, evitaríamos esas muertes? Lo que no se puede hacer es salir a la calle o publicar en Twitter algo así como Welcome Refugees y luego hacer esto y seguir deslizando en Instagram o en Twitter. Porque si es Welcome Refugees, que realmente tú y el país en cuestión esté preparado para poder absorber a todas estas personas que llegan en torno a 200.000 o 300.000 personas al año, y no nos planteamos realmente si España está en situación de absorber a todas estas personas. Y lo que acaba ocurriendo es uno de los puntos que va a llegar más tarde en el debate, pero son tensiones raciales. O sea, a la gente de España le ha cabreado mucho en época de pandemia ver que ellos estaban encerrados y al mismo tiempo observar cómo por redes circulaban que en hoteles de 3, 4, incluso 5 estrellas en las Canarias, pues había chicos africanos en la piscina bailando con chicas de la Cruz Roja. Y la gente se ha cabreado. Y al final lo que acaba ocurriendo son este tipo de... No nos podemos creer todo lo que vemos en internet. Es que, por favor. No lo podemos creer, pero me vas a decir que estas imágenes están generadas por inteligencia artificial. O sea, veíamos cómo habían hoteles... Para contestarte, Donald Trump publicó una imagen sobre la migración, que la gente llegaba aquí. Y la imagen no era de allí, sino de aquí. También hicieron exactamente lo mismo. Si tú te crees todo lo que pasa en las redes sociales,
te está No, perdiendo. y no en las redes sociales. Sí. Ya veremos también después de esto, pero el tema de los... Este fenómeno que comenta... Bueno, había uno, solo para donde- cerrar, había un hotel que hizo exactamente esto y tú intentabas llamar para pasar la noche allí y no había lugar. Vamos a abordar este caso en concreto. Pero quién sabe si esa gente por favor. se estaban divirtiendo antes que pasara en ese tiempo. Pongo un inciso. Concretamente, este fenómeno del que habla David, este suceso en el que durante la pandemia se cogían los inmigrantes en hoteles en Canarias de 3, 4, 5 estrellas, ¿vosotros creéis que no es cierto, que se ha tergiversado, que se ha manipulado? ¿Cuál es la lectura que hacéis de lo que él explica? Yo, sinceramente, no voy a mentir, este vídeo lo he visto, pero no he contrastado la información, que es lo que suelo hacer cuando veo cosas en internet, porque no nos lo podemos creer todo. Así que no voy a decir que no es 100% cierto, pero también te voy a decir una cosa, yo soy enfermera. Vale. O sea, viví el COVID al 100% o al 300%. La gente que hacía cosas mal en el momento del COVID no era solo gente inmigrante. El problema de la gente y de los medios de comunicación y el problema real de España que tiene con el tema de la inmigración es que achacáis cualquier cosa que hace una persona negra, marroquí, china o india a toda una nacionalidad. O sea, es que esto no puede ser. Es decir, yo, si tuviera que achacar las cosas que la gente blanca me ha hecho a mí, no me hubiera estado sentado con vosotros en la mesa. Porque mi cerebro Yo estoy sentado contigo en la mi mesa. cerebro, ya, pero aún así tienes un Sí, discurso claro. en el cual englobas a toda una Mentira, inmigración. mentira. Estás englobando a toda una No inmigración. he englobado en toda la inmigración, todo lo contrario. Has englobado, perdón, has englobado toda la inmigración en, uno, el tema de la delincuencia. Porque te voy a decir más. O sea, y te voy a dar los números porque los he buscado del Ministerio de Interior. Vale. El 79% del 2024 de delincuentes eran autóctonos nacionalizados, frente a un 25,81%. ¿Queréis que abordemos la cuestión de la seguridad entonces? A extranjeros que además, cuando se habla de inmigración, se habla de los marroquíes, se habla de los negros, se habla de los indios. Pero extranjeros también significa toda la gente que viene del norte de Europa y viene aquí a delinquir los veranos. Porque esto todo lo vemos todo el mundo. Entonces, este 25% engloba todo esto. Pero, aún así, lo único que sale en la televisión es que un negro ha matado a no sé quién, un marroquí ha hecho no sé qué historia. Y lo que hacéis y lo que hace todo el mundo es achacar esa muerte a todos los negros o a todos los marroquíes o a todos los indios que hayan hecho esto. Y esto es el problema real, que a nivel político es un discurso de odio que se sigue perpetuando, que además apoyan los medios de comunicación y apoyan las redes sociales con sus bulos y sus historias. Y es más, me gustaría añadir a las tasas que he dado, que el Ministerio de Interior publicó, ¿no?, que la evolución de la criminalidad del 2010 al 2025, ¿vale? En 2020 bajó en picado por el tema del COVID, ¿no?, que hubo toda la de esto, y la del 2024 son 41 delitos por cada 1.000 habitantes y es el nivel más bajo registrado en la historia, aparte del COVID, obviamente, ¿no?, que bajó tantísimo. Vale, entonces pasamos al siguiente tercio, ya que ha emergido de manera natural, y lanzo la siguiente pregunta. En este caso, si podéis responder vosotros, sería si, de hecho, la criminalidad ha aumentado o ha descendido en España en los últimos años, y si este aumento de la criminalidad puede asociarse o no con la inmigración. Voy a responder yo. La criminalidad no solo ha hecho que aumentar, sino que es cierto que con el uso de las redes sociales se potencia mucho más un solo caso. ¿Por qué? Porque es muy fácil viralizar una acción, como ha ocurrido ahora mismo, y no es un caso de migración, de bullying. Un caso de bullying. Una cría que se ha suicidado y que ha ocurrido con el resto, se han viralizado las caras. Es fácil viralizar esto. Si nos trasladamos a años atrás, un caso del que se sigue hablando, no sé si os acordaréis, hace muchos años, La Manada. Se viralizaron caras, nombres... No, ahora verás por qué lo digo. Caras, Sí. nombres, trabajos, los grupos, todo lo que se decía, todo lo que se hacía, absolutamente todo de arriba abajo. Sin embargo, cuando hablamos de otro tipo de delitos y casos... ¿Y cuántas condenas le han caído? A todos ellos la condena de destruirles sus vidas por completo. Primero esa, la de acabar con la vida de todos ellos porque saben quiénes son. Ellos, si se van a otro municipio a vivir, van a seguir siendo señalados por la sociedad. Entonces, Eso... esto, perdón, ¿puedo hacer...? Perdón. Adelante, dime. Perdón. No digo, pues entonces esto, todas las vidas de estos chicos que han sido destrozadas por el tema de la viralización de una nacionalidad destroza toda la vida de los negros, No, toda la vida de no, ni mucho menos. No. A lo que voy es que esa persona no se sabe quién es, ni el nombre, solo en muchos casos, y estaréis de acuerdo conmigo, es joven. Un joven de nacionalidad española especificado.
En pocos casos y pocos periódicos digitales se atreven a decir joven y la nacionalidad. Primero, para evitar un sesgo racista por parte del medio digital, según si es más progresista o no quiere tener ningún tipo de problema, pero sí que es cierto que muchos medios digitales de, digamos, el sector más de la derecha, sí que buscan poner el nombre en el foco para saber quién ha sido y por qué ha sido. Sobre todo en el caso de que ocurre muchas veces de que esta persona ha sido detenida 30, 40 o 50 veces. Tiene multitud de denuncias y no ha entrado en prisión. Solo entra y sale para comer, cenar o lo que sea. Pasa las noches en el calabozo y se acabó. Lo digo con conocimiento de causa porque hablo con mucho Policía Nacional, con mucho Mossos d'Esquadra y con mucha Guardia Civil. Ellos me lo dicen. Y los datos de la criminalidad bajan porque hay ciertos temas que se tratan y se cambian. Por ejemplo, ya no hay detenciones de bandas latinas. No las hay, han dejado de existir. ¿Por qué? Porque ahora son bandas juveniles. Y tú dices, uy, las bandas latinas en 2025 han bajado un 700%. No, no han bajado, no se contabilizan como antes. Entonces también hay que tener mucho cuidado con eso. Cuando hablamos también de datos, como has dicho, que lo veo del revés, no, ya está, un 74% de detenidos autóctonos, has comentado, nacionales españoles. Hay que ver de esos nacionales españoles de dónde procede el origen de esa persona realmente, cuánto tiempo llevan nacionalizados. No, un momento. Perdón, termino y te escucho. Termino y te escucho. No me extiendo más, de verdad, ¿vale? Sí. Tenemos una población española mayoritaria frente a una población inmigrante minoritaria. Si ese 25%, 25 has dicho, no quiero equivocarme en el dato. 25%, redondeamos a 25 y a 74, no ponemos más. 25% y 74 respecto a cuántas personas es ese 25. Seguramente ese 25 sea mucho más elevado que ese 74 si contamos la cantidad de nacionalizados españoles referente a la cantidad de inmigrantes en el país. En el país. Entonces ocurre ese problema, que estamos cambiando datos y estamos diciendo ese 25% podría representar en una misma cárcel un 75% de los detenidos. Y ocurre en muchos casos. Lo sé porque es que lo hablo con policía y sobre todo con funcionarios de prisiones. Vale, si os parece bien, aquí termino. Pilar, si quieres apuntar alguna cosa. Bueno, es que al final estos datos no dejan de darnos la razón en el sentido de que en España aproximadamente el colectivo inmigrante sería en torno a un 13% y al final estamos hablando de que ese 13% comete el 25% de los delitos. Entonces la proporcionalidad sería que en proporción los inmigrantes cometen el doble de delitos y esto no se engloba a vosotros. No ¿Quién te entiendo ¿Quién te dijo que son los migrantes que cometen esos delitos? Hombre, si el 75% los han cometido los autóctonos, el 25% que son... Espera. Lo que te quiero decir, que si un negro, por ejemplo, comete un delito, por ejemplo, aquí, no se hablarán directamente que es una persona viene de tal país, por ejemplo, ¿vale? En contrario, cuando es una persona blanca, porque son la mayoría que hacen esos delitos son los autóctonos que están aquí, ¿vale? Si hacen esos delitos, directamente no hablarán directamente que son todos los blancos, ¿vale? Y si es un negro, directamente generalizan que todo... Mentira, si tenéis los medios de comunicación a favor de este discurso, los medios de comunicación secundan los discursos del PSOE porque es el PSOE quien financia esto. Hay un discurso de Silvia Echaurrondo, diciendo palabra por palabra lo mismo que decía uno de los dirigentes del PSOE en cuanto a cuestiones migratorias. Son nuestros niños, están huyendo de países en guerra, es que era palabra por palabra. Es una extensión del altavoz de, en este caso, el partido político que a día de hoy está gobernando España. Vale, si Omu quiere ofrecer una réplica. Sí. ¿Cuánto creéis que se tarda en tener una nacionalidad en España? ¿De media? Bueno, no, de media no. ¿Cuánto se tarda? Yo lo sé. ¿Cuánto se tarda? Depende de tu país, del que provengas. Vale, pero la migración a la que estáis achacando, ¿cuánto se le tarda? No sé, me gustaría saber. Puede ser 8 o 10 años. Vale, 10 años. 10 años. Vale. Las estadísticas que os he dado es de 2010 a 2025, han pasado 15 años. Es que él antes ha dicho que dentro del 74% que hay de nacionalizados que han cometido los delitos este año, tendríamos que ver el origen. Te voy a poner un ejemplo. Yo he nacido aquí, en Girona, ¿vale? Hace 5 años que tengo la nacionalidad. Mi partida de nacimiento está aquí, en Girona. Entonces, si yo cometo un delito, que soy igual de catalana, igual de española que tú y que todos los que estamos aquí sentados, ¿tú achacarías esta delincuencia a los extranjeros porque mis padres son de Senegal? No soy la única. Tú has nacido aquí. Yo he nacido aquí. Por lo tanto, contabilizas como no, nacionalizada. Hasta hace 5 Acaba de años. tener la nacionalidad.
Pero, Dicho ahora. vale, pero escúchame una cosa. Cuando estamos hablando de estos, ahí también veo que has puesto extranjeros. Entiendo que no ni siquiera están nacionalizados. ¿No te parece una cifra bastante exagerada, 25% de extranjeros que cometen delitos solo en un mismo año? Pero es que a lo mejor son los turistas que vienen en verano. Pues me Es parece que igual, claro. pues perfecto, No, ya, pero igualmente. no te Pero parece estamos bien, contando porque tú un... estás- O sea, eso No, me parece no. bien. Si es un No, turista, me parece bien que se si cuente... es un turista, no pasa nada. Me Si parece- lo llevan por hombre, barco, no pasa por nada. supuesto. Vale, vamos a tratar de no pisarnos porque será Vale, complicado, vale. será complicado. Momento. Antes que Kevin acabe de ofrecer su argumento, por favor, y Sí, luego sí, sí. continuamos con David. Contamos por un delito de un extranjero que está en Magaluf y rompe la ventana de un coche para robar unas gafas. Pongo un ejemplo absurdo, ¿vale? ¿Vale? Ya está. Contado como delito, ¿verdad? Hasta ahí todo bien. Pero contamos como delito también es que ese mismo extranjero viole a una niña o a una chica que también está de fiesta. También me ¿El de parece... Magaluf? Por ejemplo, Porque los de Magaluf también lo hacen. contabiliza como delito. Pero tú sabes que estamos ahí hablando de delitos realmente, que estamos metiendo delitos no solo de altercados en discotecas, peleas, no. Son realmente delitos los que estamos diciendo que son los que son más grandes en España. Violaciones, atracos, ocupaciones seguramente haya por ahí. Pero los delitos contra la libertad sexual seguramente son muchos los que están en esa lista. Y en ese 25% que me parece una exageración, habría que hacer algo para estudiar la forma 74% te de parece cuántos... una exageración, Sí, porque, sí, claro, los autóctonos no, es que estamos tienen contando, te he problema. dicho, el 74% respecto a qué número de españoles y de ciudadanos. ¿Y de qué Si nos origen? vamos, si Pero nos claro, vamos a es una que cárcel, es en una cárcel que real. tenemos 500 detenidos, ¿cómo puede ser que de esos 500 detenidos 275 o 250, si quieres la mitad, sean de origen extranjero? Pero- Ahí es cuando yo vengo a decir pero que una siendo un 74% por lo menos tendrían que haber de 500 20 extranjeros. Vale, Pero una David, cosa, ¿quieres es que apuntar no he algo? terminado, yo. Un segundito. Si quieres apuntar algo y entonces pasamos con Bueno, ¿de al acuerdo? final para mí, ahora que se está hablando de delitos, creo que hay que hablar sobre tipología de delitos. Y para mí, origen y cultura suele marcar la tipología de delito y, por supuesto, la situación en la que tú te encuentres en este país. Por ejemplo, las personas que vienen de Oriente, Sí. Casos de chinos. Es más común que haya chinos que cometan delitos de blanqueo o incluso de explotación, a lo mejor de otro chino que tiene en su nave y lo tiene trabajando en condiciones inhumanas, pero también estamos observando, como decía el compañero Kevin, que en cuanto a todo lo que serían tipología de delitos de índole sexual, hay una correlación con todo esto. Eso es imposible. ¿Cómo va a ser No imposible? existe esta ¿Cómo va a ser correlación. imposible Sácame el si informe hay... donde haya una correlación entre los delitos sexuales y la inmigración. Aquí usted. Es que es imposible. No es... Pero- No, Vale, aquí puedes leer este informe, David, por favor. Informe sobre delitos, Escuchar, por favor, que informe no- sobre delitos contra la libertad sexual. Españoles 8.000 versus extranjeros 4.782. Esto nos lleva a una conclusión de que en cuanto a tipología de delito de libertad sexual, el 62,7% de esa tipología de delitos fueron cometidos por españoles y el 37,3% fueron cometidos por extranjeros. ¿Que hay más Pero españoles que extranjeros, extranjeros? extranjeros. Vale. Un momento, ¿de dónde es? ¿El qué? El- ¿El informe te refieres? Estaba del INE sacado. Lo recorté. Esto tiene pinta de INE. Sí. Instituto Nacional de Estadística. Correcto. Sí. Vale, Humo, ¿qué Sí, sí. interpretación haces de estos datos? ¿Cómo los valoras? Los delitos sexuales, para empezar, es una cosa que está súper infradenunciada. Así que allí ya los números que nos puedan salir a nivel nacional de España, no hablo de inmigración, a nivel nacional de España, está infradetectado e infradenunciado. Porque todos sabemos que cuando alguien denuncia un delito de abuso sexual para que haya habido esta denuncia, han pasado muchas cosas antes. Y acaba con una orden de alejamiento que muchas veces no puede acabar en muerte. Correcto. ¿No? Vale. Correcto. Vale. Estos datos están sesgados. Igual que el 80% de los datos Pero que se dan. tú al final puedes atender a todas esas denuncias que estarías recibiendo y aunque estén infrarrepresentadas, puedes sacar un balance de todo esto Y el balance. haciendo
interpelando a las denuncias que ha recibido, Entonces, aunque no sean el 100%. Entonces me estás diciendo, ¿no? Que al final, o sea, porque esto, la conclusión final es que tú por ser blanco tienes más derecho a delinquir que una persona inmigrante. Mentira. Pero Pues ¿en entonces- en qué momento, ¿en qué momento yo estoy diciendo esto? O sea, no tú como, hablo en general, no tú como persona, sino es que al final la conclusión que se saca es esta, que la persona blanca tiene más derecho a delinquir que la inmigrante Mentira. porque está en su país. Porque Mentira. al final la violencia es violencia. Si me ¿Qué más da permitís quién el la haga? inciso, creo que el argumento de David, lo que yo he Sí, está entendido bien es, esa persona si no es aquí. así, matízalo. Lo que hablabas de la cultura y del origen, ¿no? Correcto. Tú asociabas una cultura concreta con una Correcto. mayor probabilidad de incurrir en un tipo de delitos, ¿es así? Exacto. A ver, yo como mujer y como persona negra, a nivel de cultura, la sociedad española es igual de machista aquí que en África. Una cosa es que se vea más o se vea Bueno, menos. atiende a los Porque, comentarios claro, que vas a claro, recibir que por vas- este que mismo vas- comentario. Pero No bueno, pasa nada, es que es verdad. Es Vale. verdad, yo como mujer negra nacida en España, vale. el machismo que yo puedo ver aquí es La, el mismo. la que carga puedo ver- patriarcal es la misma que hay en España, que en África, en ¿Sabes otros qué? países Al o final, regiones el que están foco- bajo el Islam, que la palabra de una mujer Ya está, en un sí, juicio la islamofobia. vale. No es islamofobia, Está saliendo totalmente del tema, ¿eh? Un segundo, No, no, yo no salgo del tema, ha sido ella. Yo tendría cuestiones Ella te puntuales. vale, un Estamos ejemplo manteniendo un buen concreto. ritmo, entonces vamos a intentar no pisarnos, todos tendremos tiempo para opinar, si escuchamos algo que no nos gusta o que nos parece que no es verdad, tendremos la oportunidad de ofrecer una réplica, pero intentemos no pisarnos subiendo el tono porque es que si no luego es muy difícil de escuchar para los oyentes, ¿de acuerdo? Entonces, si te parece, Bangu, Sí. puedes ofrecer una réplica, porque Espero que no ahora mismo termine creo que eres rápido, quien que la- menos, eres quien menos has hablado, y luego si quieres matizar alguna cosa, Humo, y luego pasamos al otro bando, ¿de acuerdo? Sí, lo que le quería decir, lo que quería contradecir a él sobre el tema de machismo que no está en África, porque muchos se confunden eso, que el Islam, por ejemplo, casarte con 4 mujeres, que es algo de machismo o porque la mujer no tiene derecho. Es totalmente mentira. ¿Por qué? Porque el Islam, te puedo decir esto porque soy de la religión musulmana, ¿vale? Para casarte con no sé, con 1, 2, 3 mujeres, hay unas condiciones que tienes que cumplir, ¿vale? Tener mucho líbido. Hay muchas reglas, porque cuando te casas con una primera, ¿vale? Para casarte con la segunda mujer, ¿vale? Y eso también pasa porque históricamente, ¿vale? El profeta, ¿no? Cuando morían los guerreros que iban en la guerra, sus mujeres se quedaban viudas, ¿vale? Entonces directamente él se quedaba con esas mujeres, ¿vale? Entonces el Islam recomendó que para casarte con 1, 2, 3 mujeres, tienes que tener la necesidad, ¿no? De esas 4 o de esas 2 mujeres, porque Una solvencia económica. económica. Y también preguntando a la segunda mujer, a la primera mujer, porque si me tengo que casar con la segunda mujer, pregunta a la segunda mujer. Tienen que estar de acuerdo. Que las- tienes que estar de acuerdo para casarte. Entonces, muchos confunden esto que porque la mujer no tiene derecho. Mis padres tenían 2 mujeres, ¿vale? Mi padre tenía dos mujeres, por decírtelo así. Y había ese respeto en nuestra casa. Porque la primera y la segunda mujer estaban de acuerdo en diferentes cosas. Y mi padre no hacía nada, ¿vale? Sin preguntar a la primera si tengo que hacer esto. Y a veces hasta los hijos preguntaban que si mandaba la mujer o mi padre. Vale, va. Porque había ese respeto Tu allí en planteamiento la es que, casa. a pesar de que había Porque otra manera. aquí puede estar con, no sé si la forma se dice pareja abierta, ¿vale? Estás con una persona, ¿no? Pero puede estar con otras personas. Entonces tu planteamiento sería que Entonces, claro, ¿dónde está esa diferencia? Si me dicen Vale. que Te digo la diferencia. Sí. Te digo yo la diferencia. La vemos. Mira, espera un segundo. Entonces, para que sintetizar el argumento, Sí, sería sí. que a pesar de que en algunos países de África hay modelos de relación diferente, hay un respeto y se consensúa y hay una igualdad. Es lo que propones. Te digo del Islam. Para casarte. En Para casarte. Te voy a decir los países concretamente. donde se da la poligamia. ¿Dónde está la no es poligamia una para organización anárquica, sino que hay unos acuerdos, Hay unos acuerdos que muchos ignoran, que no lo saben, pero como lo ven, no, estás casado con 1, 2, 3 mujeres.
ya ven esto como algo Como algo machista. Como algo machista. Vale, entonces continuamos con Humo, que quería acabar su argumento. Sí, ya termino, yo, mirándolo ya, no voy a hablar de religiones, culturas, mirándolo de forma global, al final, el problema del machismo es global. Es decir, ¿por qué tenemos que estar señalando a culturas o a religiones que son porque tú eres peor que yo, pero yo hago lo mío y como tú eres peor que yo, lo mío ya no está tan mal? Porque es lo que suena. Claro. A esto me refiero cuando yo digo que, claro, la gente blanca cree, ¿no?, que al final aquí se puede delinquir más porque yo soy blanco y tengo derecho a hacerlo y es mi país. ¿Pero de dónde sacas Bueno, estas porque- conclusiones? ¿Qué discursos escucháis vosotros? No. Para llegar a la conclusión de que hay más impunidad para los acabas de autóctonos decir en ahora- Yo he hablado de Vale, impunidad déjame un y hablo inciso, de la por favor. impunidad Un de los momento. medios de comunicación Un y momento. es así, porque claro, cuando... Perdón, Como un segundo. perdón. Para que nos podamos entender, creo que he tratado de sintetizar lo que yo, como espectador también, nuestro moderador del debate, trataba de decir Vila, que es que asociaba una serie de delitos a un origen o una cultura, no a una raza. Que podemos no estar de acuerdo libremente, no hay ningún problema, pero yo creo que para que podamos entendernos, la cuestión racial no la hemos discutido como tal, realmente. Esto se acaba de una forma muy fácil y es una verdad muy incómoda. La verdad. ¿Quiénes hacen la prueba del pañuelo? A las chicas y a las mujeres. Los gitanos. gitanos. Vale, ok. ¿Quiénes estarían cometiendo mutilaciones de genitales a las mujeres? La ablación femenina. Africanos. ¿Quiénes se están casando con niñas y prepubers? Es que Los habláis- islamistas. habláis- Los árabes. ¿Por qué cojones no se pone el foco y se señala a estas personas? ¿Sabéis Vale, por qué? bajamos el tono, por favor, bajamos ¿Sabéis el tono. por qué ocurre esto? Porque tenéis miedo, porque sabéis que estas personas que tienen estas ideas en la cabeza son peligrosas. Ahora bien, Tú has sido una vez señaláis ¿Dónde están esos datos? Acaba. ¿Dónde estás? ¿Dónde están esos datos que tienes hecho? son los europeos los que Es una invención que estás Vale, montando aquí. es una invención también. Sí, sí, sí. Los gitanos no hacen la prueba del pañuelo. Ya que está hablando, viniendo de África. Un momento, por favor. No, lo que quiero añadir. Tendrás la oportunidad, pero vamos a mantener un orden. ¿Le damos la oportunidad de hablar aquí Vale, ahora? pero está diciendo una información que No hay falsa. problema. Luego Claro, porque tendrás la si la oportunidad. primera vez habló tema de redes sociales, ¿no? Porque son gente así que están inventando cosas. acuerdo, ¿Por qué? de Porque tú, así en África, Entendemos en que algún estás en país de África, desacuerdo. ¿no? No, no está- Entonces, Vale, No estás en entendemos, África. entendemos encima te está aclarando Vale, de lo que Y me hace falta Un momento, por ir a favor. Polonia para decir que, por ejemplo, me hace falta claro, porque tú no me vas a decir para decir que en Polonia no hay ataques tú terroristas. estás- Tengo que ir a estás Polonia. estás confundiendo Paramos el debate, una cosa. tenemos que editarlo porque es que si no, es lo que queríamos evitar, que a ver quién es el que habla más fuerte para tener más presencia en el debate y tener más razón. Si es que tendremos la oportunidad de rebatirlo todo, Es que- pero incluso se puede hacer una aportación Sí. al discurso del otro, pero respetando los turnos de palabra. Vale. Le damos la oportunidad de hablar a Kevin y luego, si queréis, podéis expresar toda la disconformidad que deseéis, ¿de acuerdo? Bien. Yo hablo, luego si tenéis alguna objeción, os escucho, pero no me cortéis, por favor, ¿vale? Has dicho que eres enfermera. Sí. Yo supongo que te habrá llevado varios años estudiarlo, prepararlo y llegar hasta donde estás trabajando ahora. Si tú eres muy buena en lo tuyo y yo pudiera elegir qué clase de enfermero, y a mí me dicen, mira, esta acaba de salir de las prácticas, pero ya es muy buena, yo te elegiría a ti. Y me da igual tu color de piel, me da igual tu condición, me da igual todo. Me dicen que tú eres la mejor, yo elegiría por ti. Porque preferiría que me trate la mejor persona. Para la cuestión que sea, yo lo considero así. Por otro lado, hablamos de... No podemos decir que los blancos tenemos derecho a delinquir. Hay un código, que es el Código Penal, que está ahí tipificado todo lo que no se tiene que hacer. Y las sanciones que tienen cada uno de los delitos que se cometan. No hay nada en la Constitución que me permita a mí el hecho de delinquir solo porque sea blanco. Yo no he dicho eso, pero... No, has dicho que tenemos más derecho A o nivel- tenemos el derecho de delinquir. No, Entonces, he dicho... Perdón, ¿puedo? O... bueno, Callo. Vale. está grabado, pero si lo quieres comentar luego para intentar... Puedes No, matizarlo vale, ahora. Adelante. Brevemente. Súper corto. O sea, yo no he dicho que a nivel penal ni a nivel constitucional los blancos tengan más derecho a delinquir. He dicho que a nivel social es lo que se da a Sí, ve. entender cuando no se denuncia todo el tema de la delincuencia cuando se achaca a una nacionalidad. Solamente esto. Yo no he dicho Entonces- en ningún momento que a nivel penal ni esto... No, bueno, mentira, vale. lo sé. Entonces, Hablo a nivel social. corregido y entendido, perfecto. Yo lo que digo es que cuando hay un acto que podemos considerar atroz por parte de un español, pues la verdad que es una vergüenza para mí,
como español, tener que decir, este tío vive en mi país y este tío ha nacido cerca mío a lo mejor, o lo conozco incluso. Para mí es una vergüenza tener que compartir nacionalidad con un desgraciado como ese, que haya hecho un acto tremendamente atroz, como por ejemplo abusar de críos. O hacerle algo que podamos considerar mucho peor. Sí. Yo quiero el peor de los castigos para él. E incluso me juego la me juego a decir que no querría ni que siga vivo, porque no quiero mantener a ese parásito en el sistema. Sí. De la misma manera, si un senegalés, un marroquí o algo hace exactamente lo mismo, pues lo mismo. Quiero el mismo destino para él. Eso no es racista. Eso es sentido común. Sentido común. Estamos denunciando ¿cierto? La violencia, ¿no? Vale. Básicamente. Entonces, el hecho de buscar ahora mismo el que si tú más, yo más, no. Lo que estamos buscando es que vemos ahora mismo, y hemos visto en muchos casos, manadas de inmigrantes atacar a una niña en un centro comercial. Yo esto lo he visto, lo he leído no hace mucho, ¿vale? Una cría de 14 años en Badalona abusada por varios, incluso menores. Me parece brutal que menores extranjeros, al fin y al cabo menores, y en este caso eran extranjeros, que ya tengan esa mentalidad de hacer daño a una niña tan pequeña y abusar de ella de esa manera, destrozándole la vida, pues me parece un acto atroz. Y tienen que tener el peor de los castigos y ser condenados como adultos por un delito que podemos considerar de adultos. Hasta ahí yo creo que no hay lugar a dudas. Problema, solución, ¿vale? Tú haces este tipo de delito, tú te vas a llevar este pedazo de castigo, porque te lo mereces. Sí. Endurece las cárceles para que el que entre, cuando salga, no vuelva a delinquir si es que sale. Tenemos unas cárceles de pacotilla, con hoteles, que tienen piscinas, que tienen bibliotecas y comedores mucho mejores que muchos colegios de Cataluña que son barracones, lo llaman caracolas. Hasta aquí, todo de acuerdo. No creo que haya lugar a dudas con lo que digo. Tengo una pareja, es ucraniana, lleva 20 años viviendo aquí, tiene una hija. Sí. Todos los problemas que cometa su hija son mi problema y suyo, son parte nuestra. Los errores o los delitos, bueno, las tonterías que puedan cometer sus amistades son problema de sus padres. Aquí viene lo mismo. Si yo tengo que estar, imaginemos la situación, que sus amigas vienen a mi casa, se portan mal en mi casa, yo tengo el derecho de decirle a tu puñetera casa y con tu padre y con tu madre que te cuiden y que te eduquen. Lo mismo me pasa aquí. Si yo tengo un grupo de personas que vienen de otro país y están detenidos 30 o 40 veces por la policía, pues ya va siendo un momento en el que digan, señor, muy bien, para tu país de vuelta. Ya está. Simplemente con los que cometen delitos, porque entiendo que vosotros no habéis cometido delitos. Bienvenidos, trabajamos todos a una, nos iremos a comer, lo pasaremos bien y ya está. Vale, pero eso. Te lo retiro, te retiro la bienvenida, a ti no. Un segundo. Vamos a hacer lo siguiente. Vale. Hacemos 2 minutos sobre este tema cada uno de vosotros. Sí. Continuamos. Yo quiero cerrar con el tema cultural porque me he quedado con cosas en el tintero. Luego continuamos por aquí, podemos alargar a 3 minutos. Vale. Este tema lo podemos rescatar más adelante si lo deseamos, pero hay muchos más temas realmente que no tendremos la oportunidad de tratar si constantemente hablamos de esta cuestión, ¿no? Entonces, continuamos contigo, 2-3 minutos, seguimos con Humo y luego pues Vila, y si quieres acabar, Kevin. Vale, lo que acabas de decir, te he dado la razón, ¿no? Que cuando hay una ley, ¿no? Que dice, si tú haces esto y te castigan directamente. Consecuencias. Tendrá consecuencia, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Si es una persona, lo que dices, ¿no? Que migrante, ¿no? Cuando hace una cosa, esa persona, no hablarán directamente de esta persona, ¿vale? Generalizarán directamente que todos los negros, por ejemplo, han hecho esta cosa. ¿Y qué pasa si es una persona española que ha nacido aquí, que vive aquí, ¿no? No dirán directamente que todos los españoles. Entonces ahí está el problema. Que hagan que pongan un castigo cuando una persona hace una cosa, independientemente de dónde viene, ¿vale? Que haga el mismo castigo. Yo estoy totalmente de acuerdo. Pero lo que no puede entender, como lo que ha dicho tu compañero, ¿no? A través de las redes sociales, lo que ven, ¿no? Por ejemplo, por una sola persona, y generalizan esto y ten en cuenta de esto. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales están diciendo que todos los negros, ¿no? Han hecho ese mismo delito o hacen ese mismo delito. Y allí yo no estoy de acuerdo en esa parte. Por eso te digo, si es un castigo que hagan para todo, perfecto. Pero no generalizar que todo lo que hace una persona que ha hecho esa cosa, que lo generaliza. Yo Muy simplemente esto es lo que quiero añadir. Genial. ¿Cómo? Bueno, yo frente a lo que decía él, claro, yo al final el tema de los números, ¿no? En los números puedes decir lo que digan.
Pero, ¿vosotros sabéis lo que es ser una persona negra en España y nacida en España? O sea, ¿tenéis algún tipo de idea? Porque claro, nosotros cuando estamos hablando de todo esto, del tema de que no se criminaliza a la inmigración, se criminaliza a una etnia en concreto o a una raza en concreto, nosotros lo sabemos porque lo sufrimos. A mí me persiguen por el supermercado porque soy negra, dan por hecho que no soy enfermera, que soy otra cosa de la limpieza o lo que sea, porque soy negra. No he tenido la nacionalidad hasta hace 5 años porque el sistema, a nivel institucional, el racismo existe y queda corroborado en mi experiencia de vida. No estoy hablando de cosas que le podría haber pasado a otra persona, estoy hablando de mí. Y todas estas cosas de las que estáis hablando, obviamente el tema de la delincuencia y de lo que pueda estar mal, esto es para todo el mundo, o sea, negro, chino, blanco, me da igual, lo que sea, una violación es una violación. Llevas pañuelo, no llevas pañuelo, llevas un texto, da igual lo que sea. El tema de la violación es una violación o es un delito o lo que sea. Pero claro, como tú has dicho muy bien, el ejemplo que has puesto antes, ¿no? Si tu hija vienen sus amigas y su amiga hace algo, es problema de sus padres. Pero el problema no es de sus padres y de todos los amigos de sus padres. Que eso es lo que realmente nos pasa a nosotros aquí y lo que nos pasa factura. Porque yo no estoy diciendo que no se tenga que denunciar una delincuencia. Obviamente se tiene que denunciar. Y se tienen que tomar medidas, pero lo que no se puede hacer es achacar la violencia a toda una etnia o a toda una comunidad. o toda una comunidad. Claro, se ocupa la generalización, ¿no? Que se asocia un crimen con una comunidad concreta, o una etnia o una nacionalidad. Ese es el problema. Nosotros no es que no pensemos que no haya personas negras que no delincan. Esto sería una tontería, obviamente. Pero lo que no puede ser es que a nivel social constantemente se nos esté machacando por lo mismo y tengamos tantas trabas para poder desarrollarnos como personas. Ya no estamos hablando de otra cosa, pero es que está en todos los sitios. El sistema educativo, el sistema sanitario, políticamente hablando, es que está impregnado en el país. Vale, entonces continuamos con David, a ver si podemos enseñarnos unos 3 minutos y acabamos esta cuestión con que... Sí, cerraré yo un minutito. A ver, varias cosas. El tema que antes me estaba replicando en cuanto a las imágenes, vídeos de redes sociales, no me habéis dejado acabar y esto tenía la cara B de la moneda. Un momento. Entiendo que al final es un tema muy identitario, que lleva crispaciones, etcétera, pero ¿qué ocurre? Yo he hecho mención a esos africanos que estaban en un hotel, se puede creer o no se puede creer, pero luego hay otra realidad, y es que hay muchas otras personas que provienen de esos mismos países que no caben en esos hoteles o que dentro de las infraestructuras para acoger a estas personas no se les puede dar cobijo y acaban en la calle. Claro, esto tampoco son maneras de estar y de entrar en un país por cuestión de empatía hacia esas mismas personas. Luego hablábamos de las cuestiones culturales. Bueno, podemos decir que puede ser un caso aislado, el que el otro día vimos en First Dates como un chico, después de tener su cita, dijo, pues mira, me has gustado, pero claro, vas a tener que convertirte al Islam, vas a tener que taparte y vas a tener que pedir perdón. Antes me estabais diciendo que había la misma carga patriarcal en todas las culturas y en todos los países. Entonces yo os quiero preguntar, ¿qué ocurre cuando una mujer occidental, cristiana, se convierte al Islam? No ocurre absolutamente nada. Suele haber buena aceptación por parte de su entorno y por parte de las personas que formarían parte de la familia. Un momento. ¿Con qué base estás diciendo esto? Porque esto no es verdad, ¿eh? No es verdad. No. El hecho de que cuando una chica pasa a convertirse al Islam no tiene reticencias. O si más no tendría menos reticencias si fuera al revés. Si una chica musulmana pasa a dejar... ¿No pasaría eso? No es así, Vale, de verdad no es te lo así. digo, ¿eh? De verdad te lo digo que no es así, ¿eh? No es así, ¿eh? Por parte de la familia de la chica musulmana, la aplaudirían y le dirían, qué bien que dejas de ser musulmana para pasar a ser cristiana. No, pero yo estoy hablando al revés, ¿eh? Es decir, tú estás No, diciendo yo te he que- puesto este caso No es- y luego lo que hago es girártelo y preguntarte, ¿qué pasaría si fuera al revés? Sí. Tú comentas O sea, que yo cuando estoy- una persona cristiana, una chica en este caso, pasa a ser musulmana, tú comentas que por su entorno se acepta. Es muy aceptado y que todo... y y yo que- Bueno, hago eso. lógicamente se le va a advertir de
lo que va a pasar Ya, pero es que a esto ocurrir. es mentira. O sea, lo siento, pero formando parte, ¿no?, de la cultura, esto es completamente mentira. O sea, hay mucha reticencia, igual que el ejemplo que vas a poner ahora, la cara B, pues Ok. hay exactamente lo mismo. Vale. Exactamente. ¿Qué tipo de reticencias hay? A lo mejor estamos de acuerdo con las reticencias. A lo mejor se le avisa que a partir de ahora se va a tener que tapar de arriba abajo. Dijo que es obligatorio taparse. Vale. Solamente voy a intentar de contestar esto. La parte religiosa. No quería entrar mucho en la religión porque no creo que no es necesario, pero estás hablando de cosas de las cuales que creo que no estás informado. Vale. ¿Vale? O sea, a nivel de no se religión, persiguen a esas chicas, no ha habido una chica a la que se le quemó el rostro por quitarse el velo. Vale, Una. vale. Hay una aceptación global por parte a que las chicas no tengan que ir tapadas. ¿Quién te dijo que es obligatorio taparse? No es por cuestión de obligatorio, de que sea obligatorio. Para que si ves una chica está tapada, es porque esa chica ha querido taparse. Vale. No es una ¿Y obligación. por qué no ocurre al revés? ¿Por qué no hay una indumentaria hacia los hombres que sea mucho más puritana, si así lo quieres llamar? Porque siempre ocurre hacia las mujeres. Vemos unos roles de género muy marcados Hay en un la hombre cultura, que lleva en la cultura islámica. Es que Ahí vemos el problema del hecho de que tú no hayas viajado a ningún país de África. Es un Porque problema tú esto. vas a África, y esto te lo digo de verdad porque yo he estado ahí, en este caso digo Senegal, porque el resto sí que no he estado, pero te lo puedo decir, hay muchísima gente que no va tapada. no, Fliparías, ¿eh? hasta aquí mismo. Hay muchísima gente Entiendo, que que no va todo el mundo tapada, ve, ¿vale? y aquí ocurre lo mismo Sí, con pero las claro, chicas pues, musulmanas. No puedes Pero- generalizar y decir que, claro, que una chica en cuanto se convierta en musulmana tiene que tapar. Pero Está si- radicalizando una cosa que no es verdad. Si yo tengo que No es decidir, verdad. si yo tengo que decidir entre la libertad de que esa persona se pueda o no se pueda tapar por cuestiones Pero es que está libre, pero que está luego al libre, mismo no. tiempo haya otras personas por Sí. cuestiones de radicalismo en cuanto a esta cultura se refiere, que la van a perseguir, que le van a hacer todo tipo de atrocidades, porque este tipo de familias existen, que al final sean Pero es que también islamis- existen las españolas, porque tu bisabuela seguramente iba tapada a la iglesia. Claro, Y por- si no iba tapada. Por eso era- mismo estamos abuela comparando seguramente un retroceso de hace 60 años, Bueno, pero porque es estamos la hablando equivalencia. estamos hablando de sociedades que fueron interrumpidas en su momento y no se han podido desarrollar. Sí, totalmente. Y, ¿no? Te- Por eso tenemos esta diferencia, ¿no? Te di la razón al inicio del debate en cuanto a cuestiones de desarrollo, de infraestructuras, de dinámicas, en cuanto a lo que serían por favor. identidades sexuales, inclinaciones, etcétera. Vale, y le damos la oportunidad a Kevin de hacer alguna aportación. Yo cierro. Has comentado algo que es tremendamente complicado hacer. Así, si yo estoy en el supermercado y me persiguen, no saben que soy enfermera. Yo no puedo adivinar. Yo no he dicho eso, ¿eh? Sí, sí, sí. No, he dicho. Sí. No por enfermera, Claro, claro. No, así no puede porque ser, piensan venga. piensan que es la limpiadora y que no saben ellos que tú. No, yo no, a ver. Bueno, Yo lo que he entendido es que cuando ella va al supermercado por el hecho de ser negra, persiguen por se ser siente negra. vigilada. Eso, Y que nada en más. su entorno laboral Sí. se encuentra con pacientes Sí. que les Hombre, en cuesta el entorno hacia la laboral estás con una enfermera. indumentaria. Porque al ver que es Entonces es complicado no decir, si tú vas con una indumentaria de trabajo, decir, ella no es enfermera. No, tú no vas con un disfraz al trabajo, tú vas con tu indumentaria de trabajo. Me lo han dicho. Entonces estamos hablando de gente que es tonta. Bueno, claro. Directamente. Es que de esta hay mucha. Pero sí, desde luego. Pues, Igual que por otro lado, tanta, ¿no? Que- esto para preguntarte y aclarar esto, y luego por otro lado, Sí. fíjate cómo es el hecho de generalizar que en el día que ocurrió lo del atentado de Barcelona, poco después cuando se reunió toda la gente en la calle, que salieron a manifestarse diciendo que no tenemos miedo, fíjate que había musulmanes que ponían ahí, doy un abrazo, no soy una persona mala, no vengo a hacer daño. ¿Sabes lo que hace la ¿Qué es un gente? musulmán? Porque, a ver. Porque musulmanes. eran musulmanes que estaban allí. Bueno, escúchame, no lo llames musulmán, llámalo de religión islámica, ¿vale? Estaban allí lo que conocemos comúnmente como moros. Y estaban puestos allí, la gente se acercaba y les daba un abrazo como diciendo, sabemos que tú no eres así. Entonces no se estaba atacando a todos en su conjunto. Es más, había una persona que estaba allí diciendo, oye, que yo no tengo culpa de nada y que me están atacando. La gente, ¿qué es lo que hacía? Les abrazaban y estaban allí. No había nada racista. Después de haber ocurrido un acto tremendamente atroz y sobre todo una situación que puso a la gente en estado de alarma. Porque tuvieron que poner en esas calles volardos para que no entrasen furgonetas. Entonces la gente tuvo una respuesta positiva para todas aquellas personas que se acercaron y no hubo ningún sesgo racista. Yo tengo una pregunta. Muy diferente, cierto es, de cuando ha ocurrido en Torre Pacheco. Sí. Ah, mira. ¿Vale? En Torre Pacheco, porque ¿qué es lo que ha pasado? La gente está hasta las narices. Claro. Han habido tantos casos y tantos casos. Tengo familia, ¿eh?
Tengo familia en Cartagena, muy cerca de Torre Pacheco. Y cuando yo he ido a Cartagena he ido viendo cómo se ha ido degradando todo eso. ¿Qué pasa en Torre Pacheco? Y cuando... ¿Qué pasó? No, pues desde tu punto de Bueno, vista... lo no hablemos de punto de vista. Hablemos del delito en sí. Si tengo que dar... que tú tienes. Sí, la información que tienes tú. ¿Qué información tienes de Torre Pacheco? O sea, No. del delito de... No, yo estoy hablando de lo que ocurrió. No, el delito en sí es un delito de una agresión sexual. No. Perdón, fue de Alcalá, perdón, he confundido a Alcalá. Sí. Fue la paliza al anciano. No hablemos del vídeo porque el vídeo era otro, ¿vale? Era otro vídeo, pero era una paliza al anciano. No, porque al fin ya lo que hace es explotar. No, es que, o sea, era un bulo. Vale, ya está, lo dejamos ahí. Pero es que este bulo... Ha conducido a todo eso, Claro, pero no era conduce, un bulo. no conduce a un bulo, conduce a una situación. Toda esta situación, al final lo que hace, que a través de ese bulo, no sé si habéis visto una película y es muy rápido. Hay una película, se llama La Roca, y tienen que entrar adentro de la prisión de Alcatraz dos actores, ¿vale? En un momento están todos rodeados por un montón de enemigos del otro bando, los malos, digamos, ¿no? Pues uno dice, como ya estamos aquí, lo que hay que hacer es tirar una piedra y que reviente todo esto y que se acabe. Básicamente es lo que ha podido llegar a pasar con lo de Torre Pacheco. Se acabó, la gente está hasta las narices. Ese vídeo fue lo que se necesitaba para que la gente explotara. Porque mucha gente se termina quedando con él. ¿Y cuándo salimos? ¿Y cuándo hacemos? ¿Y qué hacemos? ¿Y yo Pues cuándo un tonto mandó un vídeo que no era, a la gente le fue suficiente para poder salir a la calle, porque están cansados de la delincuencia. Y cuando hay este tipo de actos y la gente se reúne, pues por algo será. Porque no ha sido uno, no ha sido uno, han sido varios. Y allí en Torre Pacheco la policía lo ha comentado y lo he hablado con ellos. El aumento de la criminalidad ha subido exponencialmente. Vale, si queréis ofrecer una réplica muy breve, por favor, y cambiamos de tema, aunque sea 30 Me he segundos. explayado, lo siento. ¿Podéis Vale. ajustar, por favor? Sobre el atentado, Tenemos una hora de programa. yo simplemente quería recalcar que no confunde que la religión y la ideología que tiene esa gente que hacen bombardeamiento, ¿sabes? Y suicidarse. No tiene nada que ver, ¿vale? En la religión se dice que no tiene que hacer daño a tu prójimo, ¿vale? Entonces, ¿por qué confunden esto? Porque confundís que si está en la religión musulmana, que son los que bombardean, no. Yo simplemente quería corregirte ahí que los que hacen ese tipo de bombardeamiento no son musulmanes. Es una ideología totalmente... Son personas radicalizadas. radicalizada, que no están en la religión, porque la religión no permite hacer daño a tu prójimo. Vale. Y lo que es de delincuencia, los que llegan aquí diciendo que los migrantes que llegan aquí son los delincuentes, los migrantes que llegan aquí no tienen tiempo a delinquir. Porque llegan aquí, lo primero que hacen es intentar cómo buscar su vida. Cómo pueden no estar aquí aprovechando esa oportunidad. Da igual de lo que sea. Porque yo hasta tengo un amigo, su madre lo que decía, que si me das un dinero que no es un dinero legal, no te perdonaría. ¿Vale? O sea, si esa persona llega aquí, lo primero que hace es buscar dinero desde su propio sudor. Vale, Humo, si quieres cerrar el tema. Yo creo que lo que pasó en Torre Pacheco eran nazis, no gente cansada, ¿vale? Porque al final es uno de los resultados de las cosas de las cuales nos estamos quejando ahora, y es que es criminalizar a todo un grupo, porque no solo era por la persona o por las personas que hicieron esto, hicieron mucho más daño a mucha más gente que no tenía nada que ver. Y vosotros aquí estáis diciendo que, claro, el que no hace nada y el que está bien, desde mi punto de vista, yo decido quién es, no, me parece bien, pero el otro no, ¿no? Entonces ahí, lo que pasó ahí fue una atrocidad. Es decir, es como si el otro día en el hospital me viene un chico marroquí que le reventaron a palos unos chicos autóctonos de aquí. ¿Qué hace ese chico? Se va a buscar a todos sus amigos y va a por todos los autóctonos de Girón. Eso sería lo correcto, ¿no? Me cojo armas y vamos a matar a todo el mundo. Es que no sé en qué época vivimos. Estamos en el siglo XXI. Es decir... Yo creo que los cuatro en esta mesa vamos a estar de acuerdo con que cada vez hay posturas más radicales y que ahora sí, en lo que serían racistas, pero racistas de verdad, empiezan a ocupar un espacio en cuanto a redes sociales, en cuanto a manifestaciones, dicho por él mismo, que sería una de las principales caras y responsables de Núcleo Nacional,
sí, somos racistas. Suena un poco peyorativo, pero sí, somos racistas al fin y al cabo. Y de nuevo, es que esto responde a todo lo que se ha hablado al final en este debate. Y yo creo que lo que puede ser al final atreverme un poco y traspasar ciertas líneas de confianza. Pero viendo todos estos datos que os estaba dando, que al final no se me dejó acabar, pero es que se hacía una distinción por cada uno de los continentes, radiografía en cuanto a violaciones grupales, en cuanto a la proporcionalidad que habría de que si atendemos a eso, ¿no? A la proporción de autóctonos, inmigrantes, los inmigrantes estarían cometiendo más delitos. Creo que por vuestra parte, que además sois muchísimos, como bien decía el compañero, que hay mucha gente que viene con la intencionalidad de integrarse, lo que habría que hacer por vuestra parte es que cuando veáis a alguien con lo que... Con nuestra parte. Con la parte en la que únicamente coincidís, que puede ser el país de origen, cogerlo por banda y decirle, tío, no hagas eso, porque efectivamente Y tú, se nos los estigmatiza. los que delinquen aquí, has salido una vez hablando con esas personas. Oye, tengo que ser responsable no, de lo que hago. no delinquir. No, me estás diciendo una cosa que no. pero es que si lo hacemos nosotros... un momento, porfa. Es que si lo hacemos nosotros se nos tacha de racista, pero por supuesto, si a Kevin y a mí nos haces esa... sacando la responsabilidad de la delincuencia de todos los inmigrantes a mí. Hacia nosotros. Para acabar con esa estigmatización precisamente. ¿Por qué tengo que hacerlo? Chicos, por favor, cerramos este capítulo. Si luego tenemos tiempo, podemos rescatar el tema de la seguridad, Es que pero no tiene ningún vamos a sentido. avanzar y vamos a tratar otras cuestiones, ¿de acuerdo? Si luego tenemos tiempo, lo abordamos de nuevo, tenemos la oportunidad de intercambiar opiniones de nuevo. Bien. El siguiente tema que queremos tratar sería el de la integración, ya que David lo ha mencionado, y la pregunta que yo lanzo, que si queréis pues podemos empezar por aquí, es si los inmigrantes deben integrarse o no deben integrarse, si es que deben integrarse, si se están integrando, o si alternativamente debemos avanzar hacia una sociedad multicultural donde convivan diferentes culturas en una misma nación. Yo simplemente quería devolver una pregunta porque... Pero ciñéndote a este tema. A este tema. ¿Qué significa para vosotros integrarse? Entrar dentro del engranaje de dinámicas sociales, por ejemplo, adaptarse al mercado laboral, etcétera, que por supuesto se hace. De hecho, yo ahora mismo tengo aquí delante a 2 personas que lo han hecho, y como vosotros, miles, millones. Y muchos. No, y espérate, yo no me he integrado, yo he nacido aquí, ¿eh? Es que tenéis Vale, que empezar vale, a bueno, hacer diferencia. sí, entiendo. No, pero es que es algo que realmente choca, o sea, toca mucho, porque yo tengo 30 años y no Ok. soy la única. Ok. Es decir, tenéis que empezar a aceptar que el movimiento migratorio existe una identidad. Y va a seguir Persona existiendo. negra española. Claro. No podéis tratar a todo el mundo por igual y decir que todo el mundo se adapta o se integra. O sea, esto no es nada personal Sí, hacia pero- ti, sino me refiero a que tenéis que intentar cambiar este tipo de discursos. Pero, por porque ejemplo, si vamos a tus progenitores, ellos sí que vinieron de otro país. Ya, pero ¿qué tiene que ver eso conmigo? No, en el sentido de que, lógicamente, tú te encontrarás en un sitio de partida diferente al mío y diferente al de Kevin. Vale. Porque al final, culturalmente o por cuestiones de dinámicas del país de origen de tus padres, partías desde una situación diferente. Vale, yo Damos la simplemente oportunidad. Eso me refiero. añadiendo de lo de Un integración. segundo, le damos la oportunidad a Kevin de que vale. explique qué es, ya que has formulado la pregunta, qué significa para él integrarse, Sí. y entonces luego si quieres puedes continuar. Claro. Básicamente, integrarse en un país es llegar, adaptarte a su forma de vida, conocerla, respetarla y no hay más. No hay más. No significa que tú tengas que perder tu cultura, tu identidad, tu forma de pensar o tu forma de vivir. Evidentemente, tu casa, tu castillo, ahí dentro lo que tú quieras. Evidentemente, si tú luego vas a... Imagínate que en tu cultura no, vamos a decir, o en tu país o tu forma de ser, pues oye, pues te gusta ir desnudo por la calle. Evidentemente estamos viviendo en un país en el que si vas desnudo por la calle hay menores, pues evidentemente te van a decir, oye, esto no, adáptate aquí por lo menos, tápate un poco, sé un poco más comedido a la hora de hacer estas cosas. La integración al fin y al cabo es respeto. Si yo me voy a otro país donde se piden por lo menos un cierto tipo de atuendos o de formas a la hora de entrar, por ejemplo, en una iglesia católica, cuando tú vas a entrar y va una mujer con un escote, le dan una mantilla para que se tape. Claro. Es integración porque al fin y al cabo es respeto. Tú hace mucho calor, estamos en agosto en Sevilla y quieres entrar a ver la Giralda y te van a decir, mantilla. Sí, Respeto. sí. Lo mismo se pide para la gente que viene de otros países, con otras culturas que pueden chocar mucho, sobre todo con la forma de vida de las mujeres que tenemos en España. Pues quizá los que estáis aquí en esa mesa tenéis esta mentalidad. Pero cuando se hablan de la integración aquí en España,
se hablan de muchas cosas. De lo que has dicho, estoy de acuerdo, ¿no? Venir con tu cultura sin dejarte de cómo es y cómo eres, ¿vale? Pero cuando se hablan aquí de la integración, tienes que ser blanco, tienes que comer cerdo, tienes que beber cerveza. Claro, porque Pero, es una cosa que se repite, Perdón, un inciso. Al menos ellos no, porque ya que Claro, pues sí, sí, sí. vamos a discutir Que si con lo nos que ellos interpele, dicen. Vale, pero quería confirmar que no, porque habéis dicho Que es una lo idea significa. equivocada que quizás claro, las porque personas es una ideología que tiene mucha gente diciendo, por eso les quería preguntar primero de todo. Vale. Porque yo me he integrado aquí. Me he ¿Qué integrado supone aquí. para ti porque, integrarte? claro, porque yo vengo de una cultura totalmente diferente de aquí. ¿Cuál sería Vale. el proceso de integración que tú has experimentado? Me he adaptado aquí, hablo el idioma porque no hablaba el idioma. Y ahora hablo el idioma del país. Estoy trabajando aquí. Estoy cotizando aquí. y te puedo preguntar por qué has decidido integrarte. Sí, en serio. ¿Por qué has querido integrarte o por qué has decidido integrarte? Es que no sé por qué haces esta pregunta, hermano. No. Te lo juro. Pero respóndemela, Pero, por favor. A ver, si te vas en un país, claro que hay una cultura ahí. Si te vas en Guinea, por ejemplo, ¿vale? Vas hoy en Guinea, ¿vale? Guinea tiene su cultura, ¿vale? Si te vas ahí para poder integrarte allí, ¿vale? Claro, hay ciertas cosas que no debes hacer, hay ciertas cosas que no debes hacer, pero sin tener que ser tú mismo, Vale. ¿vale? Mira, Yo soy yo. He llegado aquí, tenía mi religión, tenía mi idioma tal, pero me he integrado hablando del idioma del país sin tener que dejar de cómo soy, ¿vale? Porque el mundo lo confunde, porque cuando llegas aquí te dicen no. Si voy, por ejemplo, en discoteca, no tienes que beber cerveza. O porque muchas veces eso se repite muchas veces. No estás integrado, no estás integrado. Y todavía llevo 7 años aquí viviendo. Si la manera para la gente que dice integrarse, si es la manera que tengo que dejar totalmente mi religión, mi cultura, entonces te estás equivocando, porque eso no significa integrarse. mira, aunque lo hayas vivido como una ofensiva, mi pregunta, que no entiendo muy bien por qué. ¿Por qué? Porque es una pregunta que no se debe hacer. Sí, te pregunto. No, dejamos que se explique. Te pregunto el por qué te he formulado esta pregunta. Porque una de las posibles respuestas, tú me has dado la tuya, que Sí. me parece súper válida y lógica, pero a lo mejor otra hubiese podido ser, pues mira, he decidido integrarme porque he observado que vosotros a la hora de dirimir o resolver conflictos no hacéis tanto uso de la violencia, por ejemplo, y me gusta más el hecho de adherirme a este tipo de dinámicas sociales que tenéis aquí, así que lo prefiero. Esto hubiese podido ser una de las posibles respuestas. Vale, como si deseas continuar. Bueno, yo estoy de acuerdo, Vale. ¿no? No. Vale. No, En el- bueno. En el tema de la integración, lo único que muchas veces el problema es que se confunde con la asimilación, ¿no? Y una de las cosas que he dicho es tu casa, tu castillo, tus normas. Y claro, o sea, tú puedes venir aquí y ser como tú quieres, de puertas para dentro de tu casa, pero de puertas para afuera, ¿no? Pregunto si es esto lo que ibas a decir. No. ¿No? Digo que tú en tu casa puedes hacer exactamente lo mismo que hacías en tu país de la misma manera, pero por ejemplo hemos visto que hay gente que está rezando en mitad de una calle. A eso me refiero, esas cosas. Mitad de la calle. Sí, No. en Barcelona se ha visto multitud de gente y podemos... aquí Un momento, hay un mezquita. momento. Perdón. Sí, aparte de las mezquitas, que cada día hay más, y entonces por parte de España digamos que estamos nosotros integrándonos a todo lo que viene en lugar de decir a los demás, oye, integraos vosotros. Adaptándonos. Claro, Sí. adaptándonos, perdón, sí, es la palabra. Estamos adaptándonos a todo lo que viene sin tener en cuenta que tienen que ser ellos quienes se adapten. Yo no puedo poner, como dijo Vladimir Putin en una reunión, no, escúchame, ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos, ¿vale? No puedo poner una iglesia ortodoxa en según qué país porque choca con tu religión. Pero tú si quieres poner una iglesia en mi país, y te voy a decir que no. No es racista, mi no. ¿Una porque iglesia o una mezquita? Una mezquita. Estoy un poco liado. Bueno. Nada. Aquí pasa lo mismo. Si yo tengo que estar aceptando tu forma de ser, tu forma de vivir, tengo que aceptar y adaptarme a tu cultura, y tú estás viniendo a mi país, al final lo que estás haciendo es cambiarme. Permíteme la pregunta, ¿tú no estarías de acuerdo con que se organicen mezquitas en España? No.
¿Por qué razón? Madre mía, hermano. Pero si Andalucía está plagada de mezquitas. Es Más de 1500 en España y más Por- de no, perdón, un mezquitas segundo. de antes. vale, Tenemos a vale, Kevin que vale. explique el por qué no. Pero yo no y- y de- Pues dejamos que Kevin explique el por qué no, haces luego el matiz que quieras introducir Exacto. y después continuamos con Bangu, ¿de acuerdo? Porque muchas de esas mezquitas, y lo que tenemos ahí es gente que luego no lo pensáis y no lo habéis hablado, porque conozco y te digo que estoy hablando con Guardia Civil constantemente y estas cosas, y tenemos muchos focos de yihadismo en España ahora mismo. Muchas iglesias, muchas mezquitas Sí. se utilizan para pillar a esta gente, para tener adeptos, para radicalizarlos y para que al final termine ocurriendo lo que hay. En iglesia no, en mezquitas. ¿Puedo hacer un... Mezquitas. Hay un montón de mezquitas Sí, en un montón. Andalucía de hace muchísimos años. No voy a decir nada más de las mezquitas. Puedo terminarlo de... Me quería hacer un punto, y es que el tema de la integración, el problema es que también se exige a según qué culturas y a según qué orígenes. Es decir, yo que soy de Cataluña de toda la vida, conozco a gente que ha venido, y porque hace unos años no hubo toda la emigración del resto de España, de Andalucía, así que vinieron aquí a Cataluña. Gente que lleva aquí 50 años y no habla el catalán. Y a esa gente no se le exige que se integre. Porque tienen pasta. Porque, claro, no hablar el idioma no es una integración. ¿Estás hablando entonces de dinero o de falta de integración? Los extranjeros que vienen. Perdón, yo estoy hablando es que he ido, pero luego he vuelto porque no había terminado antes. Estoy hablando de la integración y de lo que Bueno, estamos que es diciendo el de tema a la tratar. integración. Vale, vale. Problema por eso. Me refiero a que, claro, o sea, se le exige, ¿no?, a la persona que viene de otro país que se integre, y que muchas veces no se exige integración, sino asimilación, que son dos cosas distintas. ¿Quieres ¿Vosotros establecer habéis cuál es dicho? la diferencia entre ambas cosas? La integración sería un poco lo que habéis explicado, o lo que habéis dicho, ¿no? De que la persona puede seguir teniendo su identidad, ¿no? Y no vender su identidad por la otra cultura. Esto sería una integración, adaptándose obviamente, ¿no?, a las normas y culturas del país en el que esté. Y una asimilación sería que yo tenga que dejar de hacer mis cosas para que la persona autóctona crea que me estoy integrando, por lo tanto me estás asimilando, porque estoy perdiendo, ¿no?, mi identidad y mi cultura y bueno, esto es un poco de definición, ¿eh? No es que lo habéis dicho. Por eso al final es que todo va al mismo sitio, ¿no? O sea, se le exige la integración a qué tipo de gente y a qué cultura se les exige, porque a los andaluces no se les exige que hablen catalán, a los franceses no se les exige que hablen catalán. Bueno, aquí en Cataluña los franceses Vale. un poco sí, No, pero no. los extranjeros que hablan inglés no se les exige, porque cuando y esto lo veo, ¿no?, en el hospital, cuando viene una persona hablando inglés, tú automáticamente le contestas en inglés y lo sabes hablar. No le exiges que te hable el español. Entonces tenemos que vigilar con el discurso de no, es que se tienen que integrar porque están viviendo aquí, y aquí hay franceses y extranjeros que tienen casas desde hace 80.000 años, que viven aquí de toda la vida y no hablan el idioma, y a esta gente no se les exige porque son blancos. Le damos la oportunidad a Bangu y continuamos con Vale. Mila. ¿Por qué están hablando? Cuando se hablan aquí de la integración, se refiere directamente a las personas, ¿no? Los negros que vienen de ahí, que no se tienen que integrar. Y de lo que ha dicho mi compañera, ¿no? Cuando eres francés e inglés y llegas aquí, no, tú no necesitas integrarte. ¿Por qué? Tú se adapta a ti. Porque si en inglés hablas, ¿no?, inglés, le contestan en inglés. Pero eso no es integración. Al fin y al cabo la integración Pues es por no, la diferencia de pues la es que- religión tan abismal que podemos llegar a tener. A ver que Bangu acabe Y no se, y no continuamos se, con no vosotros. se hacen en todo. O sea, no se hablan, no se generaliza en los extranjeros que vienen de aquí. No se hablan Se de les ellos que exige unos se les- requisitos de integración a las personas en función de cuál sea su origen. Exactamente. Vale. Porque Pero si la eres integración no es por la religión, o vosotros lo veis así. Hombre, Claro, no, porque si escúchame, tú me dices religión. que la mezquita que no se tiene que poner en la calle, no hay mezquita en la calle. No, en la calle no. Te he dicho que hay Porque gente has que ha dicho que cortado. reza, ¿eh? Donde Han se cortado. reza, hay sitio en concreto donde la zona donde se pone la mezquita, siempre teniendo respecto en la zona donde se tiene que rezar. Por ejemplo, Me refiero a una es carretera. Si es Ramadán, hay carretera, no es cada día. No, que he visto No, que- y han salido vídeos Sí. de carreteras cortadas porque hay gente rezando en medio de ellas, Pero, cortando el paso de los vehículos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Cuando se graba y se muestra. Entonces digo, si tienen mezquitas, ¿por qué se tienen que poner en mitad de la calle? Te puedo decir una cosa. Para que es siempre cuando hay mezquita, para que mucha gente vengan, tiene que tener una fiesta. Por ejemplo, los viernes, por ejemplo. Sí que mucha gente, ¿no?, vienen para rezar. Sí que es verdad, hay zonas en concreto donde ahí la mezquita, donde está la mezquita, piden esta zona para la gente que viene para poder rezar.
no se hacen cada día lo que tú dices que en la calle directamente. No he dicho en ningún momento cada día. Sí, pero te quiero decir que no es algo que se hace en cada día. Que no es algo habitual. No es algo habitual Yo y creo tampoco... que habría que plantearse un poco qué es lo que realmente molesta, ¿no? Porque, o sea, si no trabajan, ¿por qué no trabajan? Si trabajan, ¿por qué nos quitan el trabajo? Si vienen, porque no se integran. Claro. Pero si se integran, no quitan la religión. Y esta religión a mí me molesta. O si trabajan, me O sea, quitan mi ¿qué trabajo. es lo que realmente molesta? Bueno, pues Vila, tienes la posibilidad de responder. Al final, por eso y de nuevo, vuelvo a la pregunta que te lancé antes, yo creo que en la vida hay que ser honesto, entiendo que en internet se vive mucho de la cultura del zasca, que al mismo tiempo hay mucho miedo a perder seguidores que en muchas ocasiones están polarizados y toda la razón en lo que antes comentabas. Para mí el hecho de aprender ciertas lenguas o dialectos del país de origen al cual vas es una gran muestra de integración, como bien decís, en muchas ocasiones desde un discurso que podría ser más compatible o alineado con el que estaríamos de acuerdo Kevin y yo, se habla de la problemática de la vivienda, ¿no? Y siempre estamos atendiendo a cuestiones migratorias, focalizando todo hacia este tipo de problemáticas, pero es poco común que alguien salga y diga, señores, el hecho de que aquí venga un suizo, un belga, un alemán que cada mes se está levantando 5.000 euros y que pueda venir aquí a España y hacer así y comprar a tocateja una vivienda de 500.000 euros en una población costera, ¿qué va a ocurrir con el precio de la vivienda aquí en España? Que va a subir. Así que por eso, ¿no? Buen punto el que remarcabas. Creo que hay muchos más factores que marcan el tema de lo que sería la adaptación, etc. Me perdí con el gesto. El tema de las cuestiones culturales, de lo que molesta, etc. De nuevo, esa misma pregunta. Es una hipótesis que yo tengo creada en mi cabeza y que mejor que vosotros para que me digáis si esa hipótesis es cierta o no. Vosotros ¿habéis huido de unos países para ir a otros países que consideráis mejores en cuanto a infraestructuras y sobre todo en cuanto a dinámicas sociales? Bueno, tú no, tus padres. Yo no Vale, estoy aquí. perdón, cierto. ¿Tus padres han ¿Es tenido la española? oportunidad de preguntarle esto? De que se han huido de la Pobreza de la y pobreza. todo. Bueno, de la pobreza o Básicamente. de ciertas dinámicas que ellos a lo mejor no consideraban que se acercan tanto a un estado de bienestar. No. No es por Mis eso, padres huyeron de la pobreza. Vale. Claro, yo, el discurso y el posicionamiento que tengo es que hay muchas personas que huirían de esos países en los que puede haber más uso de la violencia, más delincuencia, a estos países y que al final, lógicamente, tienen que adaptarse porque si no se adaptan, ¿a qué nos vamos a acabar remitiendo? A ese tipo de situaciones. A mí hay mucha gente que me escribe... Perdón, hasta acabas de decir una cosa que creo que es un punto muy clave y también ligándolo a lo demás. Has dicho, ¿no? El tema de la violencia, delincuencia y pobreza. La delincuencia en España va en alza porque España cada vez es un país más pobre. Yo correlaciono la delincuencia con la pobreza y no con la inmigración. Y esto es una cosa que creo que es muy importante porque además tú mismo lo acabas de decir, ¿no? Hasta cierto Huye. punto, por supuesto, Bueno. porque si no tienes el pan para llevarte a la boca, habrán muchas personas que quizás el primer día no, el segundo tampoco, el tercer tampoco, pero el cuarto, ¿Y pues es por qué cierto, eso? acabarán robando y acabarán cometiendo un delito. Pero, ¿sabéis cuál era la situación de hace 5 años en El Salvador en cuanto a índices de criminalidad? Era muy elevada y Bukele en cuestión de 2 o 3 años ha revertido la situación y ahora es uno de los países más seguros. Entonces, si 100% la violencia y la delincuencia estaría de manera proporcional atada a la pobreza, ¿Bukele ha hecho que en El Salvador de repente no haya pobreza y haya mucha riqueza? Pero seguros para quién? Porque Para las aquí personas entramos... que habitan. ya, pero no todas las personas que habitan ahí. No, pero los índices de criminalidad Sí, han pero descendido. ahora- Entonces ahora vemos yo me- que la mano dura, por ejemplo, sería uno de los ítems que funciona para revertir la delincuencia. Sin hablar de los prejuicios de los cuerpos de seguridad. Porque, ¿Prejuicios claro, en qué sentido? ¿Raciales? raciales y de todo tipo, pero Raciales, sobre todo. de edad, Sobre de sexo, todo. No, raciales. existen. Raciales, pero Y de raciales sexo y de muy edad también. raciales. Te voy a poner un ejemplo, ¿puedo? Sí, adelante. Yo tengo 2 hermanos más, ¿vale? Vivimos en... Bueno, yo ahora no, pero mi familia vive en Girona. El otro día, y te estoy hablando de hace 5 meses, yo cogí y me fui con mi hermano que teníamos que ir al mecánico con mi coche, él con su coche y yo con mi coche.
Él tiene un BMW bajo, blanco, ¿vale? Y yo tengo un Seat Ateca, bueno, nos fuimos. Por Girona Centro, 5 veces lo pararon. 5. No, es que estamos buscando a un... 5 veces, ¿eh? Y yo también soy negra y iba con una Ateca. Esto es un prejuicio como una catedral. No, yo te respondo a esto eso. Pasa... No, pero es que esto, o sea, yo al final, obviamente, estuve a punto de bajarme del coche ya y enfadarme, por no decir algo más, y mi hermano me dijo, no, para, porque esto me Es lo pasa habitual. constante. Hay más probabilidades de que la policía le pare a él que le pare a mí. Es cierto, en eso os doy la razón. Ahora hay que formularse la gran pregunta. ¿Por qué? Un momento, Vale, la persecución esta, claro, o sea, esto pasa. Mi hermano, que ha nacido aquí como yo, ¿no? Pasa de ser el típico niño negro adoptable a ser a un potencial delincuente. Y esto en cuestión de 2 años. ¿Vale? Desde los 12 años que tenía hasta ahora que tiene 28, ¿tú sabes la persecución policial que ha tenido? ¿Y esto qué crea? Porque claro, si a mí la sociedad me está diciendo que soy un delincuente, acabarás como un delincuente, que en este caso mi hermano no lo es, ¿no? Entiendo. Pero es lo que se espera de una persona constantemente en la sociedad. Y es que es así, y esto le pasa a mis amigos marroquíes, les pasa a mis amigos negros y les pasa a mis amigos indios, pero a mis amigos blancos Te lo no explico. les pasa nunca. O sea, no les paran nunca. Pararán a Mohamed y pararán al de esto. Pero esto es un prejuicio como una catedral. No. Y esto crea delincuentes. No. Los crean. Estás equivocada. Quiero explicártelo. La policía tiene un sesgo a la hora de elegir a la gente. Claro. Cierto. Un sesgo Pero racista. no, racista no. Es un filtro. Es como si un Efectividad. No, escucha. Eso que se encuentran en la Mira, casa te lo no está. explico. Bueno, Es pero como no das por hecho. En el sesgo das No, por hecho. Si haces no, un sesgo no. basado en... ¿No das por hecho? No, te explico, esto es como un antivirus. Si el antivirus detecta que el vídeo de Peppa Pig que te está descargando viene de una página que proviene de un sitio muy extraño, con una extensión muy larga, y el vídeo no termina en MP4 o termina en exe de ejecutable, dirán, un virus. Detectamos una procedencia extraña porque sabemos que este tipo de archivos no son. Si la policía no actúa así, tenemos un problema. Si en un festival sale la gente del festival toda borracha y soy un policía y paro en una rotonda al SEAT amarillo marronero del año 2023 o el Audi A3 de color gris y digo, tú aquí. Pero mi hermano... Primero, ¿por qué? Porque yo estoy viendo de lejos en la oscuridad. Momento, perdón, por favor. ¿Por qué? Porque estoy viendo, es que tiene toda la pinta de coche marronero. Ya no sé ni quién conduce. Ahora bien, Y si encima es me estás dando la razón cuando dices, es que paran a moros, es que paran a indios, es que paran a negros, es que paran... Vale, no has dicho ningún español, entonces entendemos que la mayor parte de esa policía que detiene a cierto tipo de personas ya dicen, uy, para lo paran. Mi hermano no lo han detenido nunca y lo han parado. No, muchísimas a tu veces. hermano... No, pero es que mi hermano extrapola Vale, a muchísima no. gente. O sea, quiere decir, Tu hermano, es que tu hermano es una persona que se puede asemejar a muchos de los delincuentes, desgraciadamente para tu hermano hablando. desde el punto de vista que muchas No, desde mi veces punto de son vista no, incapaces desde el punto de vista de la policía. Porque están haciendo un filtro en el que están diciendo, escúchame, sabemos en la zona en la que vivimos que la mayor parte de la delincuencia proviene de... Si yo veo a un chaval con un patinete, con una mochila de globo no lo voy a parar. Pero si no lo veo con una mochila de globo y lo veo con una riñonera de Gucci, no sé qué, le voy a decir, párate aquí. Claro. No es un sesgo, es un sesgo y es el filtro que tengo de decir, este es más propenso a ser un delincuente. No, pero lo mismo, vale, te voy a... Mucho más transversal. Ahora, ese perdona un aspecto. momento, Vila, el ejemplo es el siguiente, mismo festival, mismo sitio, mismo lugar, un abuelo sale con su nieto del festival y va con su coche, ¿lo van a parar? No, no tiene pinta de ser un delincuente. Si es blanco, seguro que no, pero si es No negro, tiene lo por paran. qué, no, misma condición. Yo creo que el argumento de Kevin ha quedado claro. Le damos la oportunidad a Bangu de responder. Sí, por favor. Lo que te quiero decir, lo que está explicando, el ejemplo que está diciendo, yo te voy a dar un ejemplo en concreto. Tengo un amigo que tiene un restaurante, un negocio, allí en Granollers, ¿vale? ¿Qué pasa? El restaurante está alrededor de muchos restaurantes. Cuando la policía, cada vez que viene, en la semana, vienen casi tres veces en la semana. Pero ¿qué pasa? Cada vez que venga hay una pelea al lado de un restaurante blanco, ¿vale? ¿Qué pasa? No pasarán directamente donde hay pelea, van directamente al restaurante africano. Otro ejemplo que te voy a decir. Mi amigo está parando un taxi. Al ser negro, fue a pedir taxi y el taxi estaba yendo y pidió taxi. Y la taxista dice que no hay, finalmente ya se va a ir, que no hay, que ya está se ha ocupado. acabado se ha acabado su jornada. Pero estaba con otras personas, ¿no? Blanca, ¿vale? ¿Qué pasa? Él está insistiendo que necesitaba ir porque necesitaban ese taxi para ir. No aceptó porque dijo que su jornada estaba acabando.
Pero la persona blanca se acercó y el taxista aceptó. Aceptó que fueran esto, que cogieran ese mismo taxi para volver a casa. ¿Tú qué me dirías en eso? Bueno, porque Yo la última vez que vine aquí a Barcelona, 25 de julio, vengo a un acto en un hotel, cuando cojo el coche para salir, lo primero que me encuentro es a un tío con los pantalones bajados. No voy a entrar en el color porque negro no era, pero era marroquí seguro por el aspecto, ¿vale? Porque lo sabes. Y el tío estaba gritando, medio borracho, y digo, mira, para uno que me encuentro cuando salgo, y el primero que me pillo es a este. Blanco y en botella. Permitidme un segundo, sí, tendremos la oportunidad de acabar el tema. Me gustaría que cada uno de vosotros atienda estas cuestiones que estamos debatiendo ahora en un minuto y formularemos una nueva pregunta para abrir otro tema. Por favor, intentemos tañirnos al minuto porque es que si no se nos va a acabar el tiempo. Vale. Si quieres Simplemente acabar, quería luego añadir Hugo, que luego Vila, luego Kevin. Vale. Solo quiero añadir que esto es racismo. Y también al decir que África es un país pobre, África no es pobre. El problema Bueno, es las infraestructuras en ciertos países serían más precarias. lo han empobrecido. La palabra es esta. ¿Por qué? Porque si Europa va, África tiene una gran riqueza ahí. Totalmente, de materias ¿Pero qué primas. pasa? de la que Occidente vive, ¿eh? De la que Occidente vive. Entonces, ¿qué pasa? Van allí como los gobiernos, los que nos gobiernan, ¿no? Pone el precio y Europa dice, vale, así vamos a comprar porque no tenés todos los recursos para poder alimentar esto, ¿vale? Y Europa, si tenemos esos móviles es porque África tiene esos recursos, ¿vale? Y si tú me dices que África es un país pobre, es un continente pobre, te diré que te está equivocando. Vale, vamos acabando el argumento, por favor. ¿Y has terminado el argumento? Sí. Vale, ¿cómo? Yo sí, no, solo quería, con el tema de la policía, era un ejemplo, ¿no? de muchos de los frutos al final del racismo que acabamos sufriendo, la gente que, como yo, que al final es la gente que vosotros queréis, ¿no? La gente que está integrada, que funciona y que todo. Y me pongo otra vez como ejemplo, que no soy la única, yo siempre me pongo como ejemplo porque es al final lo más fácil, ¿no? Pero no soy la única teniendo en cuenta ya el tema de la inmigración de hace muchos años ya. Pero un ejemplo, ¿no? Es el tema policial y ahora te voy a hablar del sistema educativo. O sea, cuando el problema es que cuando la sociedad espera una cosa de ti, es muy fácil que caigas en esto. Yo he nacido aquí, he crecido aquí, idioma perfecto, todo perfecto. Hasta sexto de la ESO todo perfecto, sexto de primaria todo perfecto. En la ESO termino la ESO. Repito primero de la ESO por comportamiento, porque me portaba un poco mal. Y después de repetir, le quisieron adaptar automáticamente mis clases, ¿no? Porque creían que no podría. Termino la ESO con buenas notas. Me dicen, no, tú no vayas a hacer bachillerato, que no vas a poder, que no vas a entrar. Esto, profesores, ¿eh? Profesores a una niña de 15 años. ¿Tú sabes el impacto que tiene esto en ti? Con 15 años no estás desarrollado ni de... Pero perdóname, Hugo, ¿tú atribuyes esta valoración del profesor a cuestiones raciales? de tu familia? Era porque era negra. Pero hicieron mención de eso cuando te hacían esta valoración. ¿O solo me lo dijo a mí. De toda la clase, porque era la única persona negra que había en toda la clase, y solo me lo dijo a mí. Tú no hagas esto porque no vas a poder, tal. Bueno, pues era porque era negra, más que nada porque buen comportamiento, notas normales, tenía ningún tipo de otro prejuicio que podía decir, no, esta, quizá porque era pobre también, bueno, pues mira, también podría ser, las dos cosas tenía. Entonces, después de esto, no hice bachillerato al final, hice el ciclo grado medio y acabé yendo a la universidad por mis propios medios. Pero esto es una cosa que a mí me ha costado un montón. Y esto tiene mucho impacto en los jóvenes, muchísimo, porque son gente que están dentro del sistema y que tienen mucho impacto en tu vida. Tú tienes 14, 15 años, estás desarrollando, de repente una persona que es la que tiene que guiarte, te suelta comentarios como este. Y esto es constantemente en todas partes. Vale, continuamos con David, a ver si nos podemos ceñir a ese minuto, por favor. De nuevo, en cuanto a las estigmatizaciones, son ciertas, existen. Mismo ejemplo, pongo la comparativa entre tú y yo lo voy a tener más fácil para acceder a un piso compartido en Badi que no tú, simplemente por cuestión de piel, pero al mismo tiempo las dos chicas que están aquí van a tener más fácil el hecho de acceder a un piso compartido porque no son hombres, sino que son mujeres. Y al mismo tiempo, lo que no puede ser en una sociedad que se supone que va
hacia una uniformidad de discurso es que haga unos 4 o 5 años, cuando irrumpió esta nueva ola de feminismo, se animase a los hombres a cambiarse de acera en el caso de que vayasen detrás de una chica, para que la chica no se pudiese sentir violentada. Entonces, si yo os dijera lo mismo, pero en lugar de deciros hombres os dijera negros, me daríais la razón en que es algo racista. Claro. Entonces yo os quiero preguntar, ¿esa chica era hembrista? Una respuesta muy breve, si quieres responder, por favor. ¿Quieres repetir la pregunta? Por favor, Para que lo- No encontré. había una chica y desde el feminismo hegemónico se animaba a que los chicos, si siendo de noche y delante tenían a una chica, se cambiasen de acera para que así la chica no se sintiese violentada. Si fuera un negro, me diríais que es racismo, me habéis dicho que sí, entonces siendo un hombre sería hembrista ese discurso. Yo solo tengo una cosa que decir y será muy breve, y es que a mí el feminismo blanco no me representa. Entonces hay muchas cosas con las que no estoy de acuerdo. Pero podrías decirme, por favor, si es hembrista, sí o no, en cuanto a una respuesta. Es una discriminación injusta, menos, quizás sería más fácil Una de plantearlo discriminación así. positiva, ¿quieres decir? No positiva, No, positiva, no. discriminación, sí o no. Por el mero hecho de ser hombre y que se me anime a cambiar de acera para que la chica Yo no se creo que sienta. esto no está bien. Vale, bueno, gracias. Es verdad. Vale, Qué Paco, ¿ya bien. estás de acuerdo? Sí, Vale, sí. perfecto. Entonces, acabamos con Kevin. Yo no, ya podemos Vale, perfecto. continuar. Bien, pues entonces la siguiente pregunta es cuáles serían los beneficios que creéis que aporta la inmigración a nuestro país, a España. Yo te diría hay bastantes beneficios, ¿vale? Si hablamos en la parte económica, lo que contribuyen los migrantes, ¿vale? Te puede decir hay muchos beneficios que aportan, ¿vale? Si hablamos de la parte económica, ¿no? Los migrantes que están aquí, viviendo aquí, están cotizando aquí. Y hay muchos negocios que los migrantes hacen aquí, y esto aporta en la seguridad social, ¿no? Y también, si hablamos también sobre la demografía, ¿no? Había muchos pueblos que no había gente viviendo allí, pero gracias a la migración, ese pueblo, ¿no? Está creciendo de nuevo. Lo que se llama la España vaciada, por ejemplo, ¿no? Exactamente. Y también, ¿no? Si hablamos de la cultura, ¿no? Te puedo decir, hay muchos restaurantes aquí, está en Barcelona, que esto en la parte de la gastronomía hace que vosotros podéis probar otra comida que viene de otro continente. Eso gracias a la inmigración, ¿no? Y si hablamos también de ¿cómo se llama? De esa mezcla de cultura, ¿no? Porque hay muchas parejas mixtas hoy en día, ¿no? Eso hace como una evolución a la inmigración. Entonces, si puedo tocar un poquito esto y también la participación comunitaria, ¿no? De lo que se hacen también los proyectos que tienen muchos aquí, y también, ¿no? No sé si si hablo de la contribución, sí, estoy, ¿no? Estoy de acuerdo que la migración está aportando muchas cosas aquí, porque vivimos aquí, trabajamos aquí. Si cobras, por ejemplo, lo poco que tendrás, lo divides en dos. Una solamente lo llevas a tu familia y el resto para ti. Pero todo lo que no, que es de la cotización, de todo lo que es impuesto, es de aquí. O sea, sí. Claro, se contribuye económicamente contribuye al Estado, ¿no? al Como Estado. cualquier trabajador. Totalmente. ¿verdad? Muy bien. ¿Quién quiere continuar? Umu, David, Kevin. ¿Yo? Sí. Bueno, llevamos más de 1 hora y media de debate, pero por si acaso, y creo que también hablo por Kevin, nosotros no tenemos posicionamientos de anti-migración como tal, simplemente estaríamos siendo críticos Sí. con el modelo migratorio. Sí. Toda la razón, me has quitado de hecho de la boca uno de los puntos, creo que no se puede ser, como sí que habría ciertas personas que realmente son racistas y anti-inmigración, y luego tener la poca vergüenza de querer disfrutar a nivel lúdico, como podría ser de, pues hoy voy a cenar a un marroquí, o Restaurante. exacto, voy a ver mi equipo de fútbol del cual yo soy simpatizante, y hay muchos futbolistas que son africanos, ¿no? Sí. Al mismo tiempo, creo que si se hicieran ciertos ajustes
sí que sería un activo económico. Estamos hablando de personas que se han formado en su país de origen y que vienen aquí a desarrollar su profesión. Pero claro, hay ciertos datos, Sí. estos serían datos sacados del INE que irían de la mano con, tengo que traducir, del catalán al castellano, Censo de Población y Habitajes de 2021. Hace una distinción por sexos y nos encontramos que las mujeres marroquíes más del 54,2 no estarían trabajando, los hombres más del 27,1. En cuanto a mujeres, marroquíes 54,2 no trabajan, pakistaníes 39,5, provenientes de Rumanía 25,1, Colombia 20,4, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo, la gente que proviene de China incluso trabaja más que los catalanes. La gente que proviene de Estados Unidos incluso trabaja más de los catalanes. Entonces, yo creo que debe haber realmente ese reajuste para ir hacia un buen engranaje económico y que vaya de la mano de lo social. Entonces, hoy por hoy, ¿crees que la inmigración aporta más de lo que recibe o recibe más de lo que aporta? En cuanto a cuestiones económicas, Por ejemplo. yo creo que ahora mismo estamos en un balance deficitario. Porque al final, para cubrir esas primeras necesidades básicas de comida, de tener un techo donde dormir, etcétera, son personas que si acaban de llegar al país todavía no han tenido tiempo. Yo no digo que no tengan la intencionalidad, yo digo que todavía no han tenido tiempo a poder contribuir con las arcas públicas. Vale, ¿por Claro. qué? Porque no han tenido, porque no les han dado esa oportunidad de tener, porque los que llegan aquí y todavía no están contribuyendo porque no les han dado esa oportunidad. Puede ver en la calle lo de ambulantes, ¿no? Que están top manta, que están ahí, porque están ahora vendiendo estas cosas. No es por nada, porque no les han dado la oportunidad de tener un documento que puedan, ¿no? No tienen trabajar. permiso de trabajo. Un permiso de trabajo para poder contribuir. Porque yo te puedo dar un ejemplo. Hoy sí que tengo mis documentos todo, ¿vale? Pero me dieron un papel de 6 meses, ¿vale? Sin permiso de trabajo. Y cuando se caducaba ese permiso de trabajo, me dijeron que no, para renovar ese papel necesitamos un contrato de 1 año, ¿vale? Y me dieron un papel sin permiso. Y a la hora de renovar me piden que tengo que traer un contrato de 1 año. Mientras no tengo experiencia, no me habéis dado ni la oportunidad de poder tener permitirme a trabajar. Entonces son cosas que pasan aquí y muchos de nosotros perdemos los papeles, por decir O así. sea, te exigen unos requisitos que no tienen puedes sentido. cumplir. No puedes cumplir porque te pide una experiencia que no puedes tener. Uno, porque la empresa, ¿cómo te va a contratar un contrato de 1 año si todavía no te has visto trabajando? Aquí está uno de los puntos ¿Sabes? importantes de la integración, ¿no? ¿Qué Realmente pasa? nos permiten integrarnos. Claro, Se les porque- permite integrarse. Bueno, Totalmente. parece que hay una contradicción en el sistema en este aspecto, ¿no? Total. Y es uno de los racismo fallos del institucional. sistema. Claro. Que porque- crea luego, ¿no? Hambruna, que crea delincuencia. Claro. Yo quería hacer un matiz del... ¿Puedo? Sí, claro. un momento. Hay que identificar 2 tipos de inmigración. Está la inmigración desde la formación y desde el... Es como si yo ahora formada ya me voy a otro país, ¿no? A trabajar y a estudiar, pero soy una persona formada. A este tipo de inmigración. Y luego está el otro tipo de inmigración que es por necesidad, ¿no? Y por pobreza y por falta de recursos. No se les puede exigir lo mismo a esos 2 tipos de inmigrantes porque es imposible. Es decir, una persona formada es mucho más fácil que te hable idioma en 2 meses o en 1 año, en 2 años, el tiempo que se tarde, que una persona que viene de otro país de un idioma completamente distinto no pueda aprender el idioma mucho más rápido, entre otras cosas, ¿no? Encontrar trabajo y toda la historia, ¿no? Porque al final todo va entrelazado. Dicho esto, 1 de cada 7 personas que cotizan en España son extranjeras. ¿Eso qué significa? Significa que el sistema económico de España, una base muy grande, la sostiene estos inmigrantes, ¿no? De los cuales estamos hablando. Yo creo que es un dato que es importante tenerlo en cuenta para esto. Vale, lo que yo creo que David propone es si se debería priorizar algún tipo de nacionalidad frente a otra en función del número de cotizantes de esa nacionalidad. Es decir, si los venezolanos o los colombianos cotizan más que otra nacionalidad. Priorizar, me refiero a observar para sacar ese tipo de conclusiones, ¿no? Porque si antes hemos hablado de que no es necesario, de que habría que atender o no atender a qué tipo de lugar de procedencia
tendrían esas personas en cuanto a los actos delictivos, si aquí también sería interesante observar y hacer este tipo de comparativas que de hecho yo os he traído aquí. En cuanto a que, por ejemplo, los marroquíes, si lo comparamos con otros extranjeros inmigrantes como podrían ser los venezolanos, trabajan menos, mucho menos. Simplemente Pero para esto- contestar. pero no, es que ¿puedo? claro. ¿Ya Sí, está? sí. Bueno, esto va ligado muchas veces, ¿no? Lo que estaba explicando, Van, ¿no? al tema de Lo los iba a papeles decir, y el sí. bucle en el que entras cuando llegas como persona inmigrante, que es imposible conseguir los papeles para trabajar porque te dan un papel que lo tienes que renovar habiendo trabajado, pero no puedes trabajar porque no tienes papeles. Entonces es como que no. Y obviamente esas cifras se remitirán a esto. Para mí, desde mi punto de vista y para mi opinión, no tengo que hacer ningún tipo de distinción porque a mí el extranjero y el inmigrante es el... Claro. Vale, le damos la palabra a Kevin, que hace rato que no aporta al debate. Sí. Los beneficios de los que hablábamos de la inmigración pueden ser bien en la genética cuando tenemos interacción y al final tenemos descendencia con personas que proceden de otros países, Sí. ya sea porque estén más preparados al sol, vuestra piel está más adaptada a eso, o genéticamente alguna persona de otro país procede con mayor fuerza, o su vista o lo que sea, pues bueno, al fin y al cabo todo eso es bueno para la descendencia y para el futuro del país. Si las personas que vienen de otros países... ¿Puedes explicar lo del sol? No he entendido nada. Sí, bueno, porque claro, la melanina que tienen ellos en la piel hace que la resistencia al sol sea mucho mayor. Yo me voy a quemar y me voy a poner rojo mucho antes que vosotros, por ejemplo. Y tú eso lo valoras como algo positivo. Hombre, positivo para ellos, ¿eh? Yo me voy en agosto a dar un paseo y ya voy con los brazos rojos o sacando la mano por la ventanilla del coche. Yo lo considero como una putada para mí. Entonces, claro, pero que tiene estáis que de alguna ver- manera, quiero decir, tiene nada que ver que estoy con diciendo... la evolución. No es la evolución, estoy diciendo... Un momento. Lo que estoy diciendo es que al fin y al cabo, pues parece una tontería, pero son pequeños beneficios que puede tener. Y ya está, frente a una persona blanca que al sol se la va a comer. O sea, tú valoras el mestizaje entre etnias. Hombre, porque al fin y al cabo Porque aportaría una serie aporta de cosas beneficios. buenas. Lo bueno de una al fin y al cabo el cuerpo lo que coge no es lo residual. Coge lo bueno de cada progenitor para sacar la mejor versión de cada uno. Vale, Lo sí. entiendo así. Vale, no, es que no habíamos entendido. No te digo que seas más resistente al sol, solamente por eso, no, pero quiero decir que aporta cosas y he puesto ese ejemplo. Ya. Porque no sois albinos, precisamente por eso, ¿no? Ya. ¿Qué pasa? Hay gente que trabaja, que cotiza, que aporta, muy bien, pero es que también al mismo tiempo, y lo estoy viendo yo, he estado en Mallorca, Sí. he estado cerca de la catedral y estoy viendo que en una tienda, Sí. por ejemplo, un imán de Mallorca o la isla me cuesta 4,50, pero el mantero que está fuera le cuesta 1,50 €. Esa persona está haciendo que aquel que cotice menos, trabaje... Entonces déjale cotizar. No, espérate, no es eso. Ahí No, está el problema. eso es un error. Que acabe y- Eso es un error, porque lo que estamos diciendo es, yo acabo de venir, necesito trabajar. Para venir tienes que venir mediante, como he dicho, tienes unos derechos y unas obligaciones. Sí. Y hay unos requisitos para entrar. ¿Yo para qué quiero que alguien venga a trabajar de algo que ya me sobra? Porque muchos dicen, no, es que al final los inmigrantes terminan trabajando en trabajos precarios, como es recoger uva, en el de basurero en el ayuntamiento del pueblo que toque. Sí. Si es que yo ya tengo muchos españoles que pueden trabajar y hacer eso. Y no quiere. Y no quieren. Pero el problema. Pero lo que yo no puedo hacer es como lo hacen en Estados Unidos. Vale. En Estados Unidos dicen, ¿tú quieres venir a este país? ¿Qué me aportas? ¿Qué me aportas? ¿Tú qué me vas a traer? No, yo te voy a limpiar los cristales en ese edificio que me he enterado que pagáis muy bien. Entonces, No, es que ya tengo mucha vas a gente. entrar a África y seguramente no vendrán tantos. ¿Me entiendes? Es decir, o sea, tú puedes decidir cuándo una persona puede entrar en el país mientras estás sangrando el país de donde viene esta persona. Pero tú- no tiene Es que como yo, como persona individual, de mi trabajo, yo no estoy sangrando absolutamente a nadie. Pero tú Yo no tengo... representas a este país. Pero yo no represento esa parte, igual que tú has dicho que no representabas a toda la parte de inmigrantes, que cuando delinquen tú no tienes que salir a defenderlos. Pero yo Perdón. hablo a nivel institucional, no de tu ¿Crees necesario establecer una diferencia entre cuáles son los países que sangran África? Porque presumiblemente eso, digamos que ofrece una compensación. No sé si me explico. Es decir, Kevin plantea que el país quizá debería hacer un cribaje sobre cuáles son las nacionalidades que vienen o qué es lo que pueden aportar al país, y tú planteas que como el país se beneficia del continente africano, no se debería hacer esa selección. Bueno, no es que no se debería de hacer esa selección ni que no hubiera que ver, ¿no?, una migración legal y todo bien hecho, pero lo que no puede ser, hay que poner las cartas sobre la mesa. Es decir, España, o sea, no te estoy atacando a ti como Kevin, no me refiero a institucionalmente, ¿eh? No es que España institucionalmente decide quién puede entrar y quién no puede entrar o es lo que quiere hacer, porque por ahora no es así, ¿no? Pero
se beneficia de muchos países de ahí que por lo tanto no se están desarrollando y por lo tanto crean que la gente huya de allí y crean una inmigración directa aquí. Entonces, Para es un poder bucle. entender el argumento, ¿podrías poner un caso de cómo España se beneficiaría de una relación de superioridad o de opresión de los países africanos? Guinea Ecuatorial. La Guinea Ecuatorial habla español. Guinea Ecuatorial, Entonces- la lengua es española, bueno, se trajo la lengua, bueno, pues una colonización. Bueno, no quiero entrar en Imponer, detalles, yo ¿no? te diría el La ejemplo, imposición claro. Era una población que vivía ahí, ¿no? Y llegaron los españoles y decidieron que esto era suyo, mataron a gente, violaron a las mujeres, esclavizaron a los hombres, etcétera, etcétera, que esto, bueno, ya lo sabemos todos y no de esto, ¿no? A día de hoy, España se beneficia de Guinea Ecuatorial. Los impuestos de Guinea Ecuatorial, es lo que he dicho antes, tú te vas a comprar un agua en Guinea Ecuatorial y una parte se viene para España. O sea, las es personas que benéfico. consumen en Guinea Ecuatorial pagan un tributo a España. Correcto. Claro, lo Y mismo tendría. a nivel económico y a nivel de contractualidad, o sea, bueno, es que el idioma oficial de Guinea Ecuatorial es el español. O sea, tú vas al súper a comprar En Guinea, por Sí. ejemplo. Bantú, me parece también, puede ser. No, o sea, y es una de las cosas que yo observé Dale. cuando fui a Senegal, y es que, claro, tú te vas al súper, te vas a la administración y te vas a cualquier sitio y todo el mundo habla francés. Y no hablan el idioma autóctono nuestro de Sí, no, Senegal. eso es un hecho. Claro, En muchos entonces- países de África. Entonces, o sea, lo que no puede ser es que España decida que se beneficia de esto, pero luego la gente cuando huye porque está pasando hambre, porque España está sobrecargando este país, digo España como cualquier otro país de Occidente, está sobrecargando el país y la gente tiene que emigrar, pero bueno, pero tú no entras porque yo decido que tú así no puedes venir y que ya no me haces falta. Pero Pues entonces, que hay lo que vamos a hacer ahora, si os parece, es cada uno tiene un minuto para acabar de matizar o contraargumentar Sí. cualquier cosa de las que sea que hemos oído durante el debate. Por favor, nos ceñimos a ese minuto y, acto seguido, a ver si podemos realizar el ejercicio de reconocer algo que uno de los compañeros del debate, alguien de los que presuntamente tiene una opinión contraria, algo con lo que estaríamos de acuerdo, ¿no? Algún argumento que señalemos que... ¿La idea es hacer un discurso que cierre nuestra participación? Idealmente, Ok, sí. ok. Vale. ¿Con todo ya? Sí. Sí. Vale. Vale, pues ¿quién quiere ser...? Yo personalmente todo lo que hemos ido hablando aquí, todo lo que ha ido diciendo, ¿no? Lo que para terminar, lo que quiero decir que no, lo que la migración puede aportar a España ya lo vemos porque lo hemos ido diciendo, ¿vale? Simplemente es dar la oportunidad a esas personas que llegan aquí, porque si Francia decide de ir como quiera para colonizar, imponer su idioma en mi propio país y imponiendo de los recursos que tenemos ahí diciendo, vale, yo te pago tal precio porque no tengo otra manera para venderlo, vale, la misma manera que me puede cuando quiero venir a Francia o donde sea en Europa, que me permite venir. Entonces, si no me deja esa oportunidad de venir a una manera que puede decir, ¿no? Normal, si no me permite, tengo que hacer venir de una u otra, porque si ya me está forzando a venir como quiera, ¿no? Entonces, lo que quiere decir que si no dan esa oportunidad, la migración va a seguir teniendo, eso no se va a acabar. La migración seguirá. Y de lo que está aportando aquí en España, ya lo hemos dicho aquí durante ¿no? ese debate, que dan la oportunidad, porque las personas que llegan aquí vienen para aportar al país. No vienen aquí por simplemente el hecho de que, no, tú eres blanco, simplemente te miro la cara, no. Vienen para aportar. Y los que no tienen esa oportunidad, aunque no tienen sus documentos, están aquí haciendo algo. Quieren aportar, pero el Estado no está dando esa oportunidad a ellos para poder aportar al país. Bien, entonces, ¿serías capaz de identificar algún argumento, algún punto en el que pudieras estar de acuerdo con algo de lo que han dicho, en este caso, pues el bando rival del debate? Simplemente lo que estoy contra, que pueda decir así. Positivo, A favor. Algo vale, pero... Si no, no terminas. Pero. Para acabar con una nota positiva, Con una nota un positiva. argumento o aunque sea una actitud Sí. o algo que reconozcas positivo. Yo personalmente reconozco de lo que habéis dicho sobre la migración que pueden aportar, ¿no? De lo que cuando llegan la gente, ¿no? Que le den de lo que están a lo que hacen para el país, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo en ellos, ¿no? Dicen esto. Y una parte que decía también David, que
si una ley está para todo el mundo, hay que hacerlo para todo el mundo. No identificar porque una persona ha hecho esto que todos los demás hacen estas cosas. Y estoy totalmente de acuerdo en esto. Que haya una ley aplicando para todo el mundo. Pero no que haya una ley simplemente, esto ha hecho esto y ya todo. Que se trate con igualdad. Que se trate que con cada igualdad, persona asuma sus sus consecuencias de sus actos independientemente del origen. Del origen, del color de piel de donde vienen también. Y estoy totalmente de acuerdo en esto. La ley es para todo el mundo. Bueno, a mí me gustaría decir, matizar un poco, nada muy breve, de 3 cosas. El tema de la violencia, porque al final parece, ¿no?, que como hemos estado debatiendo un poco, parece que estamos como justificando el hecho de que la gente inmigrante sea violenta. A mi parecer, la violencia es violencia viniendo de donde venga y tengas el color que tengas, y creo que al final es lo que tenemos que sentarnos un poco, ¿no?, y señalar siempre los actos violentos y no a la persona como tal entrando dentro de un grupo étnico. También me gustaría decir que todos estos temas que hemos estado debatiendo hoy, que al final afectan mucho a la que hablamos mucho, ¿no?, de la persona inmigrante y lo que sería la persona migrante, pero nos olvidamos de las personas que ya han nacido aquí y que han crecido aquí y que constantemente estamos sufriendo todo el racismo y todas las consecuencias, ¿no?, del racismo institucional, del racismo mediático, ¿no?, y lo que sería todas las problemáticas que estáis presentando, ¿no?, que presentan encima de la mesa. Las consecuencias al final las acabamos sufriendo nosotros porque tenemos muchas dificultades para poder desarrollarnos como personas completamente normales en un país que obviamente, ¿no?, es blanco y donde nosotros somos negros. Y que muchas veces el hecho de querer integrarnos o de querer formar parte de la sociedad se nos dificulta mucho por discursos racistas, ¿no?, que apoyan todo esto. Y algo positivo que yo creo que he visto en el debate, primero de todo me ha gustado bastante porque creo que a mí hay muchos temas que habéis tocado que digo, hostia, esto no lo sé, me tengo que informar, entonces me ha dado como mucho crecimiento personal de decir, tengo que informarme más de más cosas, ¿no?, y de gestionarlo. Y el tema de la legalidad, los inmigrantes ilegales. Yo creo que la inmigración debería ser legal, más que nada por la gente que muere en el proceso de migración, pero creo que es una cosa que habría que sentarse a hablar todos juntos a través de los países del país de donde proviene y el país de que acoge, ¿no?, en este aspecto, porque como estaba diciendo anteriormente, justamente muchas veces se señala mucho, ¿no?, el país que acoge y es el que como que más sobrecargado va, pero no miramos la otra parte trasera, que es que este país que acoge está aprovechándose del país de donde sale la gente. Y nada, solo esto. Muy bien. Vale, pues mira, si quieres acabar tu parte y finalizar con una nota positiva. Bueno, antes de nada agradecer que existan estos espacios de debate, creo que son muy necesarios. Se me han quedado algunas cosas en el tintero, yo voy a reiterar, traigo ciertas estadísticas que para mí sí que es muy importante el tema cultural. Al final aquí vemos mapas creados por entidades LGBTI en cuanto a la tolerancia de la homosexualidad, y creo que el hecho de que se importen personas que tienen una intolerancia mucho más acentuada hacia personas homosexuales, trans, etc., todo esto va a repercutir en estas cuestiones. Al mismo tiempo creo que a veces se peca de construir y proyectar una situación demasiado idealista. Os doy la razón en todo lo que sería que es difícil, es mucho más difícil para ti que no para mí entrar dentro del engranaje económico, laboral, pero para que eso ocurra al final se tienen que destinar ciertos recursos y ahora mismo España no está en esa situación de tanta abundancia como para poder absorber todas estas personas, que aproximadamente están llegando 200.000 o 300.000 personas al año, como para dar cobijo y darles entrada a esa rueda social y económica. En cuanto a aspectos positivos o pro de ellos dos, la asertividad, y al mismo tiempo reconozco que
para ellos debe ser mucho más difícil que no para mí mantener la compostura, porque para vosotros seguramente es un tema mucho más identitario que no para mí. Y la manera en la que habéis esgrimido argumentos, la manera en la que os habéis apoyado en cifras, estudios, etcétera, pues considero que ha enriquecido muchísimo el debate, que bueno, eso queda a manos de los espectadores y que ellos mismos juzguen, así que mil gracias. Perfecto, pues Kevin. Pues bueno, para terminar yo diría que evidentemente la inmigración es algo que se tiene que controlar mucho. Puede estar muy bien tener y enriquecer al país, pero hay que protegerlo sobre todo de las personas malas que entran, porque a personas como vosotros también nos puede afectar. Si no tuviésemos la gran mayoría de problemas que tenemos de delitos y tan magnificados, no tendríamos este debate, porque no habría nada que decir. Entenderíamos de alguna manera que bueno, sí, es un acto que ha ocurrido de una forma puntual, no lo tendríamos en cuenta, salvo que ocurre con bastante frecuencia. Entonces este tipo de debates y estos problemas no los tendríamos y no los quitaríamos de encima y no tendríamos ni la mitad de discusiones, ni enfados, ni sesgos racistas a la hora de ver por qué tú eres un color y te voy a vigilar a ver si vas a robar o de pararte en una rotonda. Por la parte positiva, independientemente de lo que habéis traído y el trabajo de búsqueda, que eso también hace que puedas venir más preparado al evento, al podcast, considero que si más personas viviesen una situación como vosotros, la contemplasen de la misma manera y la afrontasen de esa manera igual que vosotros, aportaría mucho más. Sobre todo aquellas personas que se comportan mal, que os afectan a vosotros. Es decir, oye, nosotros vivimos de esta manera, no perdemos nuestra cultura, ni nuestra identidad, ni nuestra forma de pensar, ni de idioma, ni nada. ¿Por qué tú no haces esto? Enriquecer a otras personas que están equivocadas, que así lo considero yo, para que mejoren, yo creo que lo mejoraría todo. Vuestro punto de vista y vuestra palabra podría llegar a esas personas para que cambien radicalmente eso y no tener que tener estos enfrentamientos luego, que si tú más, que si yo esto, que si los números, no ocurriría. Eso enriquecería mucho a la sociedad en su conjunto. Muy bien, pues hasta aquí llegamos. Muchas gracias a todos los invitados por vuestra participación y nos vemos en próximos debates. Hasta la próxima.